Yo lo que vengo a reivindicar en este podcast y últimamente todo mi discurso sería justo lo que tú estás diciendo, que es que al final no sabemos nada. Somos como un analfabeto delante de un gran poema que no sabemos leer. Lo que me atrajo de tu perfil es que eres especialista en sueños. ¿Por qué te dio por los sueños? Muchas veces me preguntan qué son los sueños. Yo llevo 20 años o más escuchando sueños, analizándolos, estudiándolos, trabajándolos en mí mismo y en los demás. Los sueños, como todo lo que tiene que ver con lo humano, como no sabemos lo que somos y los sueños están en el centro de nuestra experiencia humana, muchas veces acaban estando abiertos al misterio como cualquier gran relato, como un mito, como una leyenda, como un cuento. Lo inconsciente es una separación que tampoco me gusta, porque realmente lo inconsciente es aquello que sabes, pero no sabes que lo sabes, pero lo sabes. Los sueños son polisémicos, significan a muchos niveles a la vez. Por eso son tan aparentemente absurdos, en principio, no porque no signifiquen nada, sino porque significan tanto que cuesta ver de qué hilo empezar a tirar. Yo no me acuerdo normalmente que he soñado. Aún así, ¿tú crees que soñamos, aunque no nos acordemos? Casi sin duda, sí. Esto está incluso fisiológicamente muy comprobado, ¿no? Que los mecanismos que tienen que ver con el sueño REM y el sueño sin sueños están activos y hacen de entre 4 y 5 y a veces más ciclos cada noche. Hay un inconsciente biográfico en donde todo lo que me ha pasado de alguna manera está almacenado en algún lugar, y esto se sabe incluso neurológicamente, porque hay estudios en los que unas personas pueden tener ciertas lesiones cerebrales o activando ciertas zonas del cerebro se acceden a memorias y a recuerdos que la persona creía que no tenía. ¿Las enfermedades no existen, son los padres? Oye, macho, todos los melones, venga, vamos a ver que esto se entienda, porque me estoy trabajando ser menos radical. ¿Algunos déjà vus tú crees que pueden haber sido sueños? Sí. Esto es muy fuerte decirlo aquí. Lo digo. Sí, venga, vamos, lo digo. Es que hay, voy a decirlo de una manera que suene científica, ¿vale? Rafa Millán, bienvenido a Risas y Chocolate. Bueno, gracias, estoy encantado de estar aquí. Gracias. Es un placer que estés aquí, es una pasada, porque yo te sigo de YouTube. Voy a decir el canal bien, que lo tengo aquí apuntado, Psicología y Espiritualidad. Ajá. Que lo haces con Mardía, tu mujer. Sí. Yo tampoco sabía si el tuyo era Risas y Chocolate o Chocolate y Risas, y las dos me encantan, así que está bien. Gracias. Es una historia graciosa y tal, que conté en algún episodio. Ajá. Pero bueno, básicamente nos escapábamos en el trabajo al despacho de una amiga y bueno, y nos reíamos mucho y tal cuando estábamos agobiados. Y cuando nos íbamos a nuestros sitios, nos daba un bombón de chocolate. Genial. Y nos decía, aquí en este despacho siempre tendrás risas y chocolate. Genial. Y al final dije, digo, eso es buenísimo para un podcast. Y mira, aquí estamos. Falta un poco de café y ya está, sería perfecto, ¿no? La vida perfecta, risas, chocolate y un poco de café. Y un poquito de café. Bueno, para la gente que no te conozca, eres psicólogo, escritor, voy a leer los libros que tienes aquí, que es Cómo ser sufí y morir en el intento. Eso es. Las enfermedades mentales no existen, son los padres, que ya hablaremos de eso. Vale. Y Diario de un cocainómano. Ajá. ¿Practicas el sufismo desde 2007? Bueno, cada vez de una manera más libre. Pero bueno, si quieres sí, porque ahora estoy intentando quitarme etiquetas, entonces tengo la sensación de que más bien estoy deconstruyendo las entrevistas que me hacen, ¿no? Porque enseguida, claro, como es normal, ¿no? En un entrevistador o un podcaster quieres buscar a ver dónde encajas al invitado, a ponerle una etiqueta, y ahora yo defino el sufismo como el intento de quitarme toda etiqueta para no ser nada. Pero bueno, si quieres la de sufí me la puedo quedar por ahora. No la quitamos. Pues no me gustan las etiquetas. Es como, el otro día estaba hablando con unos amigos y les comenté que, bueno, hablábamos sobre la Tierra, mira estos terraplanistas, no sé qué, tal, y dije, bueno, yo les he escuchado, siempre he creído que la Tierra era esférica, no, ni siquiera me había planteado lo contrario, les he escuchado y solo te puedo decir que ahora no sabría qué decirte, o sea, si yo cojo un cohete y lo veo, me quedaré más a gusto, ¿no? Porque algunos argumentos para mí no son válidos, pero otros te dan que pensar. Y entonces me dijeron, ¿eres terraplanista? Y dije, dale. Bueno, ya está la que te faltaba. O sea, es la manía de poner etiquetas, ¿no? Ten cuidado que antes me decías que había algunos podcasts que estabas tocando temas peligrosos, pues ya si hablamos de terraplanismo... No, esto YouTube nos lo tira. No, pero esperemos que no. Bueno, aunque es un tema que está de moda, porque de repente es verdad que ahora es como que hay como un movimiento. Para mí lo más interesante del terraplanismo, más allá de los aspectos teóricos, ¿no? Que en mi opinión son un poquito absurdos en ocasiones, es por qué está ocurriendo eso, porque hay un fenómeno social tan grande y tanta gente interesante e inteligente, que no es que por ser
terraplanista o por estar perteneciendo a cualquier otro, yo que sé, ámbito de la teoría de la conspiración hay que ser un idiota, no es la cosa así. No. ¿Por qué está ocurriendo eso? Que hay tanta gente que no se cree el discurso oficial, como si nos hubiéramos disociado por completo de los que se suponen que están generando la narrativa que tenemos que creernos, ¿no? Y entonces ya no nos la creemos. Y eso es interesante, ¿no? Porque ahí puede que pase algo nuevo. O sea, yo creo que ya nadie se cree nada, ¿no? Que ya nadie se cree a los políticos, nadie se cree, yo que sé, a las instituciones religiosas ortodoxas, nadie se cree el discurso cientificista que no científico de manera, sobre todo el de divulgación así más dura y cruda. Sí. Entonces eso puede ser que esté preparando, sentando las bases para la emergencia de algo nuevo. Entonces es interesante. Sí, a mí me parece muy interesante, sobre todo porque últimamente que con las redes sociales consumimos mucho de todo, de lo que queramos, y por aquí, por este podcast, han pasado realmente científicos que son muy respetables en su campo. Y cada pregunta que le decías es depende. Claro. Empezaban por ahí, ¿vale? Claro. Y sin embargo, yo veo en redes algunos divulgadores y divulgadoras que aseveran mucho. Entonces, cuando alguien ya te asevera así, a mí me pone un poco a la defensiva y me plantea el cuestionarlo. Y a lo mejor es un poco como universal, ¿no? Que hay determinadas disciplinas sociales que te aseveran y que te dicen es por aquí. Y cuando te lo dicen es como, ¡bum! Pues ahora no sé si quiero ir por aquí. Claro, eso hasta los conductistas lo ven claro, que hay como un sesgo de la reactancia o reactividad, ¿no? Que es cuando te dicen que hay que hacer una cosa, entonces la contraria. Yo lo que vengo a reivindicar en este podcast y últimamente todo mi discurso sería justo lo que tú estás diciendo, que es que al final no sabemos nada. Somos como un analfabeto delante de un gran poema que no sabemos leer. Y cuanto más conocemos, ¿no? Cuanto más vamos ahondando en las diferentes saberes, disciplinas y ciencias, más asombrosamente increíble, raro y maravilloso se vuelve todo. Sí. Así que lo que yo vengo es a afirmar el misterio, ¿no? Que al final no tenemos ni idea de nada y que lo que sabemos es muy poco y que cada vez que respondemos a una pregunta se abren 100 preguntas nuevas, insospechadas y ámbitos de realidad enteros que antes no podíamos ni siquiera imaginar o concebir que existiera, ¿no? El ámbito de lo celular. ¿Te imaginas lo que es eso? Que existe un ámbito en el que estamos compuestos por pequeños seres con cierta autonomía e independencia que se comunican entre ellos, que son las células, que hay de miles de tipos, el ámbito de lo atómico, el ámbito de lo galáctico, de las galaxias, las diferentes dimensiones que hay en cuántica. Es que empiezas a tirar del hilo y cada vez que tenemos un nuevo instrumento para mirar la realidad con un poquito más de detalle, el microscopio, el telescopio, o para mirar hacia adentro también, las técnicas de meditación o de profundización en la conciencia, todo se vuelve más alucinante, más raro y más misterioso. Así que lo que yo creo es que no podemos meter la realidad en un pendrive, no podemos envasar al vacío el misterio y hacer como que ya está resuelta. Pues mira, la realidad es así, son estas 4 cositas, más o menos ya lo sabemos todo. No, por favor, no, vamos a reivindicar el misterio. Sí. Sobre todo porque antes... ¿te acuerdas de Men in Black? No sé si viste la primera. Claro, peliculón para mí, ¿eh? Claro, pues cuando Tommy Lee Jones le dice a Will Smith que él no se creía lo de los extraterrestres y le decía, antes la gente sabía que la Tierra era plana. Antes la gente sabía que la Tierra era redonda y dice, y antes tú hace 10 minutos sabías que estábamos solos en este planeta. Eso. Luego... Es verdad, y ocurre con la ciencia constantemente, con los divulgadores, por ejemplo, de la nutrición, que lo que se sabía antes no valía, ahora hoy en día no vale para nada, se ha tirado la pirámide alimenticia basada en los cereales, ese tipo de cosas, y a mí me mola, o sea, me mola decir sobre todo, creo que. Eso es. Entrevistamos nosotros a Gómez Marín, que es neurocientífico y físico, y él tiene un término que me hizo mucha gracia. Dice que es que hay algunos, los que creen que se puede, como decía antes, empaquetar la realidad en 4 ideas sencillas, podríamos decir los cientificistas, que van de listos porque ya saben lo que pasa y no tienen ni que mirar el fenómeno. Entonces podemos traer un fenómeno alucinante, yo que sé, las experiencias cercanas a la muerte, que hay millones, o sea, no son 4 loquetes por ahí, hay millones de casos, hay estudios muy serios y muy profundos, hay universidades y hospitales estudiándolo muy a fondo, pero llega el que ya sabe de lo que va, el listo, y entonces dice, eso es, yo que sé, falta de oxígeno en el cerebro, ya está, ¿no? Ni siquiera mira el fenómeno. Entonces él los llama los materialistas. Y entonces esta expresión me hizo mucha gracia. Dije, es verdad, ¿no? Los materialistas, ¿no? Que no tengo nada en contra de un materialismo filosóficamente serio, si es que hoy en día es posible, que yo tengo mis dudas, pero sí del que es el materialista, ¿no? El que ya lo tiene claro cómo va todo, esto nos libre Dios, ¿no? De hecho, de alguna manera, mi batalla personal es la de ir abriendo cada vez más esa sensación de misterio, porque es que no sabemos nada. Sí, no sabemos nada. Y además, cuanto más sabes, o sea, yo cuanto más leo de cualquier cosa, me siento más ignorante. Eso es, todo lo que ignoramos. Mi hermana es matemática y entonces dice, yo soy especialista en topología numérica.
Decir, ¿qué es la topología numérica? Pues es algo dentro de lo cual hay un montón de subdisciplinas que tiene a la vez dentro de la cual otras subdisciplinas y podrías dedicar 1000 vidas a una de ellas y nunca la agotarías. Dice, es que no sabemos ni lo que no sabemos. El símil o la analogía que yo utilizo aquí es la de un globo que se va inflando y como lo que desconocemos para mí es evidente, esto lo podríamos a lo mejor justificar, es virtualmente infinito. Cuanto más se va inflando el globo, que sería lo que nosotros conocemos, más superficie hay de contacto con lo que desconocemos y más nos damos cuenta que no sabemos nada. Y yo lo que he ido aprendiendo en los últimos años, y yo estudio todos los días, es que no sabemos nada y cuanto más estudio, menos sé. Esto de Sócrates yo creo que es totalmente actual. Yo solo sé que no sé nada y ya sabemos más que aquellos que creen saber, sobre todo si es envasar al vacío, como no paro de repetir, con 4 ideas, algo que es que nos sobrepasa por todas partes. No sabemos lo que somos, no sabemos lo que es el mundo externo, si es que eso existe, no sabemos qué es la materia, no sabemos por qué estamos, no sabemos nada. Sí, sí. Es como cuanto más estudias, como un baño de humildad. Eso es. A mí me pasa... Una epistemología de la humildad, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Esto es lo que yo lo llamo así, epistemología de la humildad. Qué bueno. Sí, es que a medida que te vas haciendo mayor... Yo era un listillo, ¿eh? En la época del instituto y de la universidad era un listillo. Se me daban bien los estudios, entonces era el que creía que lo sabía todo. Y conforme te vas cruzando, que asistes a un simposium de algo, te tomas una cerveza o un café con alguien que realmente tú admiras y controla, y le ves con esa humildad e inseguridad, pero con conocimiento, una inseguridad, ¿cómo se puede decir? Integrada y que se sienten cómodos en esa inseguridad, que yo no sabía lo que era eso, que luego he descubierto, ¿no? Y ahí me pegué un baño de humildad de decir, si este tío, que para mí es Dios, es inseguro y todo nada te lo afirma categóricamente y tal, ¿quién soy yo, no? Es como... ¿Qué he sido? O sea, no soy tan listo como creo, ¿no? Eso es. Y a partir de ahí bajas y admirar al que sabe más y a querer conocer tú más. Bueno, pero todos hemos estado allí, ¿eh? En ese punto en que hemos sido materialistas o listos de cualquier otra manera y parece que estamos ya de vuelta de todo sin haber ido todavía a ninguna parte. Hemos estado allí, entonces por eso ahora podemos darnos como este baño de humildad que tú estás proponiendo, ¿no? Y así. Sí. Bueno, principalmente lo que me atrajo de tu perfil es que eres especialista en sueños. Ajá. Quiero que hablemos primeramente de sueños. Vale. Y ante todo es, ¿por qué te dio por los sueños? Vale, pues mira, para hilarlo con lo que estábamos diciendo, muchas veces me preguntan qué son los sueños, ¿no? Para poder empezar como a enmarcar el problema. Y cuanto más, yo llevo 20 años o más de 20 años, ¿no? Escuchando sueños, analizándolos, estudiándolos, trabajándolos en mí mismo y en los demás, luego en pacientes, en mi consulta privada. Yo tuve la suerte de aprender con Luis Cencillo, que para mí es, no sé si decir el mayor, lo puedo decir por el cariño personal que le tengo, pero bueno, uno de los mayores filósofos de la segunda mitad del siglo XX en España, y estuve con él 7 años y leí toda su obra y lo estudié muy a fondo. Y cuanto más lo he ido profundizando, menos claro lo tengo. Yo no sé muy bien qué son los sueños, no sé muy bien por qué soñamos. Sin embargo, sí sé que hay algo muy importante por ahí, que los sueños, como todo lo que tiene que ver con lo humano, como no sabemos lo que somos y los sueños están en el centro de nuestra experiencia humana y están apuntando a ese misterio increíble que somos cada uno de nosotros, muchas veces acaban estando abiertos al misterio como cualquier gran relato, como un mito, como una leyenda, como un cuento. Entonces, cuando alguien me pregunta, a ver, ¿qué significa este sueño? Normalmente no hay una respuesta clara y unívoca. Es como si alguien te preguntara, ¿qué significa Star Wars? ¿O qué significa El Señor de los Anillos? Pues no se puede dar una respuesta lineal, porque entonces lo estás matando, ¿no? Estás dando una respuesta chata y monolítica, porque El Señor de los Anillos, como cualquier mito o leyenda, porque para mí El Señor de los Anillos es casi un mito, podemos volver a él una y otra vez y encontrar y extraer nuevos significados, cada vez más hondos, más profundos, de nuevas perspectivas. Como decía un amigo mío filósofo, la cubeta hermenéutica quiere decir interpretativa, de Hermes, ¿no? El mensajero de los dioses. La cubeta hermenéutica es como el cuerno de la abundancia, no se acaba nunca, ¿no? Siempre podemos mirar más y más. Y los sueños funcionan de la misma forma. Entonces, ¿por qué me he interesado yo en los sueños? Porque a mí lo que me interesa sería tener la mirada más amplia posible respecto al fenómeno humano. Siempre me ha interesado esto. No quedarme en una visión parcial, sino abrir el foco. Entonces yo voy muy a contracorriente porque yo no creo, al menos para estudiar lo humano, en ser especialista en nada, sino intentar ser generalista.
ser capaz de eso, de abrir el marco todo lo posible para no dejarme fuera algo esencial. Porque en el estudio de lo humano me parece que ocurre esto de que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, de que no es tan importante tener un conocimiento muy específico de un área muy concreta de lo humano, como pueda ser, yo que sé, el crecimiento de las uñas. Yo puedo ser el mayor especialista del mundo en uñas, cómo crecen, qué enfermedades tienen, qué problemáticas, y sin embargo no saber nada de lo humano, ser un zoquete. Entonces, más bien creo que hay que tener una imagen de conjunto y no dejar fuera ninguna dimensión esencial. Y cuando empiezas a escuchar las dimensiones imaginales que tienen que ver con nuestra capacidad de simbolización y de generar imágenes, las capacidades lingüísticas que están muy cerca, pues necesariamente te tienes que interesar en los sueños, que en gran parte son eso, los mismos sistemas del lenguaje dejados a sí mismos que están generando historias que tienen sentido, que hablan de lo más hondo de nosotros mismos y de nuestra vida, y lo están haciendo de manera automática y además generando una serie de relatos muy polisémicos que significan mucho a muchos niveles, muy sintéticos, que condensan todo ese significado en unas pocas imágenes, y todos tenemos dentro esa capacidad. Es como si tuviéramos a un Fernando Arrabal o a un Ionesco o a un autor de teatro del absurdo trabajando 24/7, porque estamos siempre soñando, estoy convencido de esto, no solo cuando estamos en la cama, para nosotros, ¿no? Y configurando nuestra experiencia interna en nuestro mundo. Entonces, para mí, preguntarme por los sueños e interesarme seriamente en ellos forma parte de mi viaje de intentar entender qué soy yo, que no tengo ni idea todavía, estamos en proceso, como decíamos antes, en construcción. Sí. Bueno, has dicho que se puede soñar hasta despierto, pero tú cuando, o sea, yo a veces se te va el santo al cielo, ¿no? Eso es. Y bueno, puedes estar a lo mejor soñando, pero no sabría diferenciar entre un pensamiento y un sueño. O sea, ¿tú lo puedes diferenciar? Wow, buena pregunta. Vale. Todo está relacionado en nuestra experiencia subjetiva, ¿no? Yo esto lo llamo una fenomenología de la experiencia. Cómo impactan y cómo ven en mí los fenómenos. La fenomenología es una escuela de noble abolengo filosófico y que intenta estudiar la realidad tal cual se me aparece a mí, a mi conciencia, a mi subjetividad, sin intentar interponer ningún patrón previo que pueda distorsionar la pura experiencia de lo que estoy experimentando. Y de alguna manera es la más empírica de las miradas, ¿no? Empírico viene de experiencia. Entonces, cuando yo observo mi experiencia, todo está unificado, ¿no? Es muy difícil diferenciar qué es una emoción, qué es un pensamiento, una sensación, un sentimiento, un afecto, y qué es la vida consciente y la vida inconsciente. Entonces podríamos llamar sueños, pero es que es un espectro, no hay una manera de localizarlo claramente, pues a las narraciones metafóricas y simbólicas que tenemos cuando cesa el control de la consciencia. Por ejemplo, cuando dormimos o en ciertos estados alterados o ampliados de conciencia, pero a la vez, como tú bien dices, eso está pasando siempre. Si paramos un poco la cabeza, yo lo llamo radio ego, ¿no? Esta voz que tengo en mi cabeza 24/7, bla, bla, hablándome de mí mismo todo el rato, si le bajo el volumen y escuchamos un poco, están pasando cosas, no hay un vacío. Y está viendo como un mundo de imágenes. Esto Mardía Herrero, mi mujer, lo llama el imaginario, ¿no? Estudiando también ciertas escuelas filosóficas. Hay un mundo imaginario que es previo a mi constitución como sujeto y que está configurando cómo percibo yo la realidad, como unas gafas a través de las cuales lo estoy viendo todo. Por eso los sueños son tan importantes, porque están señalando a la placa base, a la configuración más honda de lo que somos, ¿no? Digamos, es el ensamblador, el código máquina de nuestro sistema. Y cuando uno empieza a darse cuenta de eso y a hacer caso a sus propios sueños, se vuelve muy evidente. Entonces, ¿cómo se diferencia un pensamiento de un sueño? Podríamos decir, por darte una respuesta, sí. Ahora, que el pensamiento es algo más consciente de lo que yo tengo, una cierta ilusión de control. Yo te puedo decir, piensa en un gato, ahora en un perro, en el número 3 y en el color verde. Y más o menos parece que lo podemos controlar. Pero un sueño no, el sueño me controla a mí. Yo estoy dentro del sueño y en principio, aunque también hay sueños lúcidos, el sueño es algo previo a mí como sujeto y me constituye a mí como sujeto. Entonces, de repente en un sueño yo soy una monjita del siglo XVII que está entrando al convento. Y yo me creo ese personaje en el sueño, porque el sueño es previo a mi constitución como sujeto. Eso es muy fuerte. Y que los psicólogos o ciertas escuelas de psicología no hagan caso a eso, me parece increíble. Bueno, a ti viene una persona a que le trates, ¿no? ¿En qué momento tú le preguntas por sus sueños? Bueno, como ahora ya muchos me conocen cuando vienen, normalmente vienen ya con el trabajo hecho de casa, con los sueños, pero yo lo suelo preguntar en la primera o segunda sesión. Y me interesan sobre todo sueños de infancia, pesadillas o sueños que tengan que ver con el propio contexto terapéutico. Si han soñado conmigo, eso puede ser que hay algo en algún tipo de expectativa o la transferencia que hacen con el psicólogo. Sueños de infancia que son como mitos
que suelen hablar de temáticas vitales muy tempranas que normalmente siguen operando en la vida adulta del sujeto sin que se dé cuenta porque funcionamos por capas y esas capas infantiles siguen dentro de nosotros, la parte inconsciente, y pesadillas, claro, que están hablando de focos de sufrimiento y angustia y normalmente la persona viene a terapia porque lo pasa mal, ¿no? Entonces hay que ver qué está ocurriendo ahí. Me he puesto a investigar y desde muy antiguo, culturas muy antiguas, se ha estudiado los sueños, se han podido llamar de otra manera. ¿Tú has estudiado algo de esto? ¿De dónde venimos? O sea, ¿desde cuándo se empieza a estudiar los sueños? Bueno, normalmente se suele citar a Artemidoro de Daldis en Grecia como el primer gran onirocrítico o oniromante, y algunas de las cosas que decía Artemidoro todavía son válidas. Ay, no recuerdo, y lo he leído hace poco, el libro de Artemidoro, el arte. Yo no lo había leído hasta hace. Me preparé un curso de sueños para mi canal, que yo creo que fue fantástico. Entonces ahí me quise leer los clásicos y me leí este y el de Sifín de Bagdad, ay, no me acuerdo tampoco, ¿no? Que es una especie equivalente a Artemidoro, pero en el mundo musulmán. Y tenemos sus textos y los estuve leyendo y muchas de las cosas son todavía válidas, lo cual es muy, muy sorprendente. Y otras son pues muy influidas por el momento y por la época. Pero se ha estudiado siempre y hay culturas en las que lo primero que se hace es contarnos los sueños. Y esto es una cosa muy sana y que yo animo a todo el mundo a hacer, ¿no? El que viva con su pareja o en familia o con un amigo, lo primero nada más despertar, si ha soñado, contar el sueño y a veces basta con eso. Se puede dejar ahí y se puede intentar interpretar. Interpretar un sueño es como interpretar un relato simbólico y metafórico. Entonces a veces no está claro y a veces hay sueños que son casi ininterpretables porque están señalando al misterio o están mezclando muchos elementos de diferentes etapas de la vida del soñante o de los diferentes aspectos y dimensiones en que nos movemos, entonces no está claro, viene un poquito enrevesado, pero hay veces que son muy, muy claros, ¿no? Y simplemente planteándose, ¿cuál es el tema de estos sueños? ¿Qué temas pone sobre la mesa este sueño? Por ejemplo, un tema de hay una guerra, o aparece mi padre, o aparece mi pareja, o he perdido algo. ¿Y esto qué dice en mi vida? ¿Qué he perdido? ¿Qué pasa con mi pareja? ¿Qué pasa con mi padre? ¿Con qué estoy en guerra? Y a veces simplemente esta pregunta es como pling, ¿no? Te enciende una luz de algo que no te habías dado cuenta hasta ese momento. Eso yo lo llamo sueños de luz roja, porque son como la luz roja del coche. Cuando te falta el aceite y se enciende la roja y te falta aceite, ¿no? Pues hay sueños que son así, que están monitoreando todo nuestro campo existencial, por decirlo de esta forma, y cuando hay una problemática en un ámbito, ¡pum!, enseguida te lo indican. Hay un sueño que al final cuando te reúnes con amigos es muy recurrente, cuando tienes pareja, es que de repente un día tu pareja se levanta y está enfadado contigo, o enfadada contigo. Y porque le has puesto los cuernos. Entonces es como... Eso es. Ya, pero yo no te he puesto los cuernos, ¿no? Y se lo toman así y durante por lo menos esa mañana hay tiranteces. En la interpretación de sueños, algo que es tan evidente normalmente es... No. Ahora mira, si quieres te puedo contar, si ahora me lo recuerdas, un sueño concreto en el que sí que pudimos intuir que había una infidelidad real. Pero normalmente cuando hay una infidelidad real viene de una manera muy metafórica, no es algo tan claro. Soñar con la pareja es típico. La pareja puede estar hablando de la pareja de verdad, de la persona que está ahí, que es mi pareja, pero también puede ser lo que Jung llamaba el ánima o el animus, como mi aspecto femenino o mi aspecto masculino, si soy mujer, porque es algo que está muy metido dentro de nosotros. Y la infidelidad desde ahí se podría interpretar como que en algún aspecto hondo y profundo estás siendo infiel a ti mismo, que hay algo en lo que no estás siendo coherente con tu propia visión del mundo o que estás acallando tu sensibilidad o tu alma. Por ejemplo, si un hombre sueña que su pareja, y si es una mujer, en un caso de heterosexualidad, le es infiel, puede indicar que no está haciendo aspecto a ámbitos, digamos, tradicionalmente relacionados con lo femenino, y que entonces le está llevando una vida demasiado, yo que sé, activa o entre comillas masculina o consciente y no está haciendo caso a otros ámbitos o al revés. También puede estar indicando un deseo, porque claro, es que los sueños tienen muchas funciones psicológicas, no son nada más que una única cosa. En esto para mí se han equivocado la gran mayoría de las escuelas de psicología que han querido ver en los sueños una única, digamos, con una única función concreta, cuando en realidad los sueños pueden valer para muchas cosas. Entonces también este sueño puede significar que yo mismo tengo el deseo de ser infiel a mi pareja y entonces aparece en forma de espejo compensatoriamente y entonces yo sueño que mi pareja me es infiel como para justificar, digamos, psicológicamente mis propias ganas de ser infiel, que son ganas inconscientes, claro, de las que a lo mejor yo mismo no me doy cuenta. Sí. También pueden significar, y esto todo lo que te digo lo he visto en terapia, lo he tocado con las manos, no me lo estoy inventando así como, bueno, esto puede ser una cosa o la otra. No, también puede significar que en el fondo tú tienes el deseo de que tu pareja te sea infiel por algún motivo, y el más habitual es porque quieres dejar la relación y no te atreves a hacerlo. Entonces, si mi pareja fuera infiel,
es perfecto, porque así la puedo dejar, además la culpa es de ella o de él, y encima puedo victimar y todos mis amigos me van a hacer mucho casito porque me deja porque haya sido muy malvada o muy malvado y ha sido infiel, y yo tengo este deseo un poco oculto, un poco secreto, ¿no? Eso también puede ser. ¿Más inconsciente tú crees ese deseo o puede ser realmente Puede ser consciente o inconsciente. ¿Sí? De hecho, lo inconsciente es una separación que tampoco me gusta, porque realmente lo inconsciente es aquello que sabes, pero no sabes que lo sabes, pero lo sabes. De hecho, cuando hay una emergencia de elementos inconscientes en terapia, la persona suele decir, ahí va, si de alguna manera siempre he sabido esto. Sí, Aunque, sí, es verdad. sí. Y entonces, si quieres, te cuento un sueño real en un minuto de una infidelidad para que veas qué sutil y de qué manera tan sutilmente metafórica está dándonos la información este sueño. Entonces, el paciente sueña que está en casa de un amigo, de su mejor amigo hasta ese momento, por lo menos. Vale. Siempre, ojo, bueno, una cosa que tengo que decir, el disclaimer que tengo que hacer siempre, todo lo que cuento de pacientes lo cuento con permiso de la persona y cambiando elementos para que no se reconozca. Claro. Porque a veces algún paciente me dice, es que me da miedo contarte no sé qué porque luego lo sueltas por ahí. Digo, no, hombre, no. Bueno, ¿tenéis una especie de juramento hipocrático o algo así? No, y yo lo llevo a rajatabla, ¿no? Yo hago algo que probablemente sea hasta ilegal, que es que yo ni siquiera digo si una persona viene o no verme a terapia, ¿no? Hasta tal punto guardo el secreto que yo tengo en mi despacho como 2 habitaciones, entonces cuando me viene una persona y no he acabado con la anterior, le oculto en esa habitación, que siempre le tengo que dar una, venga, entra y ocúltate, ¿no? Para que ni siquiera se crucen en el pasillo, ¿no? Para guardar el secreto estrictamente, ¿no? Y entonces este sueño, pues el soñante está en casa de su mejor amigo y de repente nota que está sonando o vibrando el móvil del amigo y el amigo lo coge, mira quién es y lo oculta, ¿vale? Y luego él va al baño o algo así y acaba en la habitación donde duerme el amigo, en el dormitorio de su amigo, y entonces descubre que hay como alguien que está como ocultándose debajo de la cama y que además las sábanas están como muy revueltas, muy mal hechas. Le llama la atención lo revuelto que está todo muy, muy revuelto, y que hay alguien que tiene algún elemento que le recuerda un poco a su pareja, la persona que está debajo de la cama, ¿no? ¿Qué está diciendo este sueño metafóricamente? Madre mía. Claro. Es clarísimo, pero ¿esto pasó? Sí, esto es real, es un sueño real y era una infidelidad real. Luego él pudo descubrir que este amigo le estaba siendo infiel, que su pareja estaba siendo infiel con este amigo. Hay un lío de sábanas porque a veces los sueños se utilizan, como son los mecanismos del lenguaje, utilizan metáforas y figuras del lenguaje, figuras retóricas. Sí. Entonces aquí el lío de sábanas, unas sábanas liadas, algo oculto, un mensaje oculto, una llamada oculta, el amigo le ocultaba algo debajo de la cama, ¿no? Es súper claro, ¿no? Además, cuando hay un mensaje así muy claro como en este sueño, a veces el inconsciente es muy machacón y te da el mismo mensaje con varios símbolos, ¿no? El teléfono oculto, la persona oculta de la cama, el lío de sábanas, es el mismo mensaje con 3 metáforas distintas en el mismo sueño, ¿no? Y cuando a ti el paciente te lo contó, tú no decías blanco y en botella, no lo estás viendo. A poner otro, no. No, yo no sé nada del sueño. El sueño, yo establezco un diálogo con el sueño, porque nunca puedo llegar a una interpretación unívoca. Y seguramente si tiramos de este sueño, podríamos encontrar muchas más cosas. Como por ejemplo, si este paciente hacía bien en estar o no con esta persona, por ejemplo, porque el sueño indica que tanto su amistad como con su amigo como con la pareja había algo ahí que no estaba bien, pero es que eso probablemente, porque todo luego casa bien, sea un reflejo de cómo se trataba él a sí mismo, ¿no? Y el sueño también estaba hablando de una cierta forma de serse infiel a sí mismo, como te decía antes, porque los sueños son polisémicos, significan a muchos niveles a la vez, por eso son tan aparentemente absurdos. En principio, no porque no signifiquen nada, sino porque significan tanto que cuesta ver de qué hilo empezar a tirar, porque están condensando muchos símbolos como un mito, ¿eh? Los mitos ocurre igual, tú coges un mito y lo puedes interpretar de 1000 maneras porque condensa muchos significados. Luis Cencillo, del que te hablé antes, decía que un sueño es como un mito individual y un mito es como un sueño colectivo. Es un conjunto de imágenes que constituyen la conciencia, configuran la conciencia de toda ¿no? de todo un grupo, ¿no? Vaya, uf. Pero yo no le puedo decir es complejísimo, claro, como todo lo humano. Por eso el trabajo de psicólogo, como yo lo entiendo, es muy delicado, porque yo no puedo llegar a ninguna conclusión, no puedo llegar y decirle a la persona, oye, pues yo creo que aquí te estás siendo infiel, porque no lo sé, a lo mejor el sueño está diciendo otra cosa, claro. Esto se sabe casi siempre a toro pasado, ¿no? Es muy difícil. ¿Hay sueños premonitorios? Los hay. Los hay, porque yo lo he visto 1000 veces. ¿Se puede saber previamente un sueño premonitorio? No, se sabe a toro pasado. Es que todo eres trampa en los sueños premonitorios. Bueno, es que todo es muy complejo. Sí, bueno, es tremendo. Sobre todo porque a ti te cuentan ese sueño y tú puedes decir, bueno, puedes llegar incluso a conducir al paciente, ¿no? Diciendo, a ver si puedes verlo tú. Claro. Pero es que a lo mejor va a otra cosa, ¿no? Y dices, claro, es que también veo esta otra. Entonces, ¿hasta qué punto ¿dónde está la línea
para decir, no te quiero dar yo mi interpretación, quiero que llegues tú a la conclusión. Claro. O sea... Exacto. Pero en el fondo, el paciente ya lo sabe, porque si no, ¿cómo es posible que tenga ese sueño? Porque hay algo en él, porque nuestra vida inconsciente capta mucha más información que nuestra vida consciente, que es la típica metáfora del iceberg o de la burbujita en medio de un océano. Entonces, de alguna manera, algo en sí mismo ya lo sabía, ¿no? Si no hubiera tenido ese sueño. Qué bueno. Joder. Has dicho antes que no paramos de soñar. Yo muchas veces me levanto y va por rachas. Yo no me acuerdo normalmente que he soñado. Aún así, ¿tú crees que soñamos, aunque no nos acordemos? Sí. Casi sin duda, sí. Esto está incluso fisiológicamente muy comprobado, ¿no? Que los mecanismos que tienen que ver con el sueño REM y el sueño sin sueños están activos y hacen de entre 4 y 5 y a veces más ciclos cada noche. Y si te despierto, en ese momento sí te acuerdas. El único que suele haber un mini despertar después de cada sueño y volvemos a dormir y eso ya aparentemente se olvida, aunque luego se puede recordar. Si uno se puede practicar el arte de recordar los sueños. Y hay veces que yo estoy metido en la vida y que de repente un pequeño detalle que me ha ocurrido varias horas después de despertar, plum, activa la memoria de un sueño y lo recuerdo, ¿no? Esto también puede pasar. Bueno, ¿algunos déjà vus tú crees que pueden haber sido sueños? Sí, seguro. Si quiere decir que puede ser un sueño hasta premonitorio. Sí, claro. Es que... A ver, que esto es muy fuerte decirlo aquí. Lo digo. Venga, vamos, lo digo. Es que hay, voy a decirlo de una manera que suene científica, ¿vale? Es que hay diferentes niveles en nuestra vida inconsciente o profunda o incluso supraconsciente en otro tipo de juegos de metáfora. Entonces hay un inconsciente biográfico en donde todo lo que me ha pasado de alguna manera está almacenado en algún lugar y esto se sabe incluso neurológicamente porque hay estudios en los que unas personas pueden tener ciertas lesiones cerebrales o activando ciertas zonas del cerebro se acceden a memorias y a recuerdos que la persona creía que no tenía, incluso a veces de forma muy literal, como alguien puede recordar una música de su infancia que no había recordado nunca con la letra perfecta. Hay casos concretos así. Entonces, de alguna manera, todo está ahí en nuestro inconsciente biográfico. Pero es que luego hay un nivel más profundo que podríamos llamar un inconsciente transpersonal o colectivo, en donde de alguna manera todas las experiencias humanas están ahí. Esto no es tan raro y se puede explicar filogenéticamente, es decir, todos los seres humanos tenemos dos brazos, eso forma parte de nuestra experiencia colectiva como seres humanos y tenemos dos piernas porque estamos así configurados. Igualmente yo estoy convencido de que hay lo que Jung llamaba, Carl Gustav Jung, una psique objetiva, es decir, que también hay un mundo psíquico que es muy parecido en todos los humanos, porque todos tenemos dos padres, un padre y una madre, porque todos tenemos como un grupo de referencia, porque para sobrevivir en los grupos primitivos de seres humanos pues había que actuar de una cierta manera, porque todos entendemos, funcionamos existencialmente igual, entonces hay una serie de símbolos que son iguales. Hay un inconsciente emocional que tiene que ver con los afectos porque yo no los controlo, o sea, a mí una persona me cae bien o me cae mal y es muy difícil que yo tenga un control directo sobre eso, es como que ocurre antes de que yo me dé cuenta siquiera. Hay un inconsciente lingüístico porque yo ahora estoy hablando contigo, pero yo no sé lo que voy a decir. Yo no tengo un diccionario en mi cabeza, la sintaxis, la semántica, la gramática para elegir cada palabra. Ahora viene complemento directo. Entonces, a ver, elijo de esta palabra. Sino que eso pasa solo. Hay como una vaga, difusa intención comunicativa y ocurre solo. Y más abajo de todo, hay lo que Luis Sencillo llamaba un inconsciente radical, porque está tocando la raíz del ser. Y el ser es algo previo al espacio y el tiempo. Esto se ve hasta en física. Si estudiamos a fondo la materia, hay un momento en el que estamos tocando elementos que ocurren antes ontológicamente hablando, entre comillas, de la emergencia del espacio y del tiempo. Y nosotros estamos conectados con eso, no estamos separados. No estamos separados como materia, somos como un nudo en la red o como una ola en el mar y nuestra vida inconsciente y profunda tampoco está separada. Si uno es capaz de parar su cabeza, puede adquirir información por métodos digamos, no como no materiales. Y esto es algo sobre lo que hay mucha investigación y que es muy obvio en realidad y que a todo el mundo le ocurre un poco. Entonces el inconsciente está conectado a la totalidad de lo que somos al ser. Hay una parte profunda de nosotros en donde ya está todo, ¿no? Algo así. Pues esto, según me estabas contando esto, me ha recordado a experiencias espirituales con psicotrópicos. Eso ahí también o sea, digamos que en esas experiencias se van quitando filtros, ¿no? Y al final puedes llegar a contactar con algo que no sabías que estaba ahí, ¿no? ¿Te refieres a eso? Eso, sí, eso es la experiencia mística, lo que llama, por ejemplo, Stanislav Grof la experiencia más supracósmica o algo así, metacósmica o supracósmica, es justamente eso, es cuando si todos los aspectos individuales de mi ego individual, que son en cierta forma ilusorios del mundo relativo, se van acallando y entro en contacto con lo absoluto, ahí
se tiene una degustación vivencial de que todo es una misma cosa y una misma unidad, de que la separación es solo algo aparente y algo en cierta manera mental. La mente trazando líneas, aquí estás tú, aquí estoy yo, lo de dentro, lo de fuera, esto es arriba, esto es abajo, pero nuestra experiencia real no ocurre así, no están las cosas separadas, sino solo es lo que es, ¿no? Como dice Mariano Alameda, ¿qué es lo que es? Es lo que es. Sí, Mariano Alameda, que además trabajas con él, bueno, Sí. tienes cosas con él, Sí. y yo lo descubrí en tu canal diciendo, pues lo hemos hablado antes, ¿no? Íñigo, el de salir de clases está ahí contigo, está en el ajo. Sí. Bueno, ya hablaremos a lo mejor para si quiere pasarse por aquí. Sí, yo le traigo de la oreja, pero lo importante es que nos caes bien y entonces puedes venir, porque funcionamos así con Marianos, ¿no? Algo que sea divertido, que nos apetezca, que nos caiga bien, entonces sí. Si no, da igual, porque le pueden llamar de Telecinco para un programa que le van a escuchar 5 millones de personas, pero si no le interesa o no le cae bien, entonces dice que no. ¿Por qué no nos acordamos de los sueños? Vale, pues tampoco tengo una respuesta única y concreta, pero si quieres podríamos decir que es porque es un modo de funcionar muy diferente al de la consciencia despierta y habitual. Y la gran mayoría es justo al revés de lo que parece, porque la gran mayoría de lo que ocurre en nuestra consciencia despierta y habitual es un poco ilusorio, al contrario que en los sueños, que están más cerca de nuestra verdadera realidad emocional o de nuestra verdad existencial más profunda. Entonces, todo aquello que no encaja con ese yo idea o ese yo ideal que he creado de mí mismo, como diría Antonio Blay, por ejemplo, un pionero transpersonal español que tendría el premio Nobel si no fuera porque es español, igual que Luis Cencillo, que tienen este pecado de ser español, entonces no se les ha tenido en cuenta, pero que han hecho unos desarrollos en psicología para tener no un Nobel, sino varios, ¿eh? Pero bueno, entonces ese yo idea o ese yo ideal está un poco encapsulado para que podamos funcionar en el mundo cotidiano. Y el mundo de los sueños funciona de otra manera, ¿no? Pues en el yo consciente todo es como tiempo lineal, que tampoco es así exactamente, pero bueno, todo aparece como un tiempo lineal, mientras que en el yo inconsciente todo está conectado. En el yo consciente hay una ley de causa y efecto que en el yo inconsciente no funciona, ¿no? Etcétera. Entonces, porque muchas veces los sueños están poniendo de manifiesto aquello que no queremos ver, están compensando las carencias de nuestra vida consciente. Entonces, si yo me creo que soy un tipo, yo qué sé, muy simpático, inteligente y divertido, y en mi sueño aparece la verdad, que es que soy un zoquete, pues no lo quiero ver. Entonces, prefiero olvidarlo. O si sueño que mi pareja me es infiel, ¿no? Como decíamos antes, pues prefiero olvidarlo. Sí, bueno, esto me ha llevado también a pensar que tenemos tantas capas hasta llegar a nuestra raíz, ¿no? Y poder acceder a cierta información. A medida que van pasando los tiempos, la vida es más compleja, tenemos más estímulos. Respecto a una persona del siglo XV, ¿crees que esa persona del siglo XV podría haber llegado más fácil a la raíz que nosotros que estamos ahora con tanta tecnología, tanto estímulo externo? Buena pregunta. Voy a hacerlo, pero claro, esto es antropología ficción, ¿no? Sí, no, estamos aquí hablando. Estamos aquí hoy opinando, ¿no? Opinando. Y como era este chiste que decía, la capital de Francia es Moscú. Y dice, la tía, qué bruta, que es París. Respeta mi opinión, tía, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues, sí. Opinamos aquí. Pues eso. Yo diría que sí y no, según lo miremos. Porque la unidad está siempre presente y entonces siempre es posible como seres humanos volver al origen, retornar a nuestro verdadero ser o identidad. Y hay veces que el ser humano moderno o posmoderno tiene una ventaja, que es que ya está de vuelta de todo y que entonces no está encajonado en una identidad tradicional que tal vez le impide ir más allá. Por otra parte, las identidades tradicionales bien vividas te están señalando el centro todo el rato. Entonces es según cómo se viva. Yo creo que depende de la sinceridad y de la autenticidad de cada uno. Si un ser humano es sincero, puede conectar con la unidad o puede ir a su verdadero ser hoy en día y hace eso en el siglo XV o XVII. Por otra parte, también tengo la sensación que en el ámbito específicamente espiritual, hoy en día vamos un poquito retrasados y entonces se ha bajado la media. Como cuando hay en la EBAU o en la selectividad y viene una jornada de estudiantes más mala y dicen, bueno, pues en vez de con un 5 aprobaban con un 4. Pues yo creo que algo así está pasando, que ahora es, entre comillas, lo digo, más fácil acceder a una experiencia espiritual porque hay como muy poco nivel y entonces de alguna manera hay como ayudas o facilidades, ¿no? ¿Crees que hoy en día, a pesar de tener múltiples estímulos, cada vez nos estamos volviendo más simples? Joder, que me obligas a mojarme en todo, macho. Sí, lo creo. Creo que
Creo que hoy en día, precisamente como hay tantos estímulos superficiales, pues en un cierto tipo de inteligencia superficial probablemente somos mucho más listos que un tío del siglo XVII en ciertos ámbitos, pero en cuanto a vivir la vida humana con hondura y profundidad y autenticidad, estamos muy perdidos y en ocasiones muy desconectados de nosotros mismos. Y esto se puede ver sobre todo en las generaciones más jóvenes, que ya los nativos digitales, ¿no? Que ya han crecido con el Instagram y las redes, que con perdón de Dios, esto es que parezco el abuelo Cebolleta hablando así, no me gusta nada, como en mis tiempos esto no pasaba, ¿entiendes? Pero están perdidos, están muy perdidos, porque les falta la unidad, ¿no? Y ni siquiera entienden qué es eso, o sea, ni siquiera son capaces de entender que hay algo que es el sentido, que más allá de los ámbitos superficiales, es lo que, con lo que deben conectar. Mardía, ¿no? Que es profe de instituto, mi mujer de lengua y literatura, lo cuenta muchas veces y tenía una que decía así, cuando intentaba explicar a los alumnos por qué una obra literaria tenía calidad o no la tenía, ¿no? Entonces, por qué yo que sé, La Regenta o El Quijote o El Cantar del Mío Cid pasan a la historia mientras que otras obras no. Entonces, los alumnos decían, bueno, porque lo leía mucha gente y les gustaba. ¿Ya creéis que ese es el tema? Entonces, por ejemplo, toda obra que sea un bestseller es buena. Y dice, claro, porque como vende mucho, es buena. Y no puede pasar al contrario, que una obra que venda mucho sea mala y otra que venda poco sea buena. No, porque si no vende, es buena. Entonces, no son capaces de ver como un criterio más allá que lo que gusta a la mayoría, que sería el criterio de las redes sociales, sí, ¿no? Lo que tiene más likes o lo que más se difunde o más se viraliza o algo así. Entonces, falta como una comprensión de lo auténtico. Y eso hace para mí, ¿no? Ya me voy a poner catastrofista, que estemos viviendo el final de un mundo. Que ojalá sea el principio de otro, pero sí que tengo bastante claro que estamos al final de un mundo. Ese final puede durar 5 años, 50 años o 500 años, pero estamos en el final de una época o de una era. Yo no me imagino dentro de 50 años, no, yo no estaré aquí, pero vamos, quien esté aquí dentro de 50 años... Igual sí, que todavía no eres tan mayor. Sí, bueno, dentro... ya tengo casi 20. No me imagino aquí dentro de 50 años... que todo siga igual, ¿no? Como con unas redes sociales parecidas pero más complejas y todo así, cada vez más virtualizado, más separado de lo real, del núcleo del corazón, no puede así. Tienen que pasar una de dos cosas. O que haya una quiebra muy fuerte y una especie de regresión a estados previos ya probados o ya pasados en la historia de la humanidad, o que ojalá seamos capaces de integrar la tecnología, pero para esto habría que generar como un caldo cultural nuevo, tendría que ser casi una nueva revelación en un sistema de mundo y en un sistema cultural mucho más complejo, en donde la tecnología esté al servicio de lo humano y no al revés. Pero esto lo veo difícil. Pero ojalá, sería el ideal. Ojalá. ¿Por qué crees que se está empezando a poner de moda, o lleva ya unos años de moda, el desarrollo personal y el autoconocimiento? Porque no tenemos nada a lo que agarrarnos. Estamos en el vacío. Entrevistamos una vez a Luce López Baral, que es una especialista en tradiciones espirituales, sobre todo en el cristianismo y en el islam y en el judaísmo, en las tradiciones abrámicas. Y entonces ella decía, bueno, es que un musulmán que quiera dedicarse a autoconocerse o que quiera hacer una vida o un trabajo espiritual sabe lo que tiene que hacer, que sería entrar en el sufismo. Un judío también, ¿no? Que sería ponerse a estudiar y vincularse con la Kabbalah. Un cristiano antiguo y tradicional también, ¿no? Hay tradiciones como el esicasmo, los padres del desierto, formas de meditar o de monacato que le pueden llevar a uno como a tener una vida espiritual. Pero un hombre actual posmoderno, si quiere profundizar en sí mismo y al final estamos llamados a eso todos los seres humanos, ¿qué puede hacer? No está muy claro. Hay como muchas corrientes de opinión y muy diversas. Esto aparece hasta en los sueños de los pacientes. Uno de los sueños que más se me repite ahora en terapia son personas que han perdido algo esencial, a veces el DNI o el equipaje o la maleta o el bolso, ¿no? Porque están perdiendo identidad, que no saben muy bien quiénes son o qué hacer, o que han perdido el coche, lo han aparcado y no saben dónde, o tienen una habitación de hotel o algo así y no la encuentran, o están sometidos a corrientes. Un sueño que he escuchado 2 o 3 veces, que es muy, muy específico, por eso me llama la atención, es estar como en unas corrientes de personas, como si fueran corrientes marinas que me llevan para un lado, que me llevan para otro y yo no puedo moverme, que son como las corrientes de opinión, creo yo, bueno, ¿no? Que ahora me parece una cosa. Entonces sigo, como tú decías, ahora me estudian los terraplanistas y espera, es que no son tan tontos como creía, y ahora me estudian los otros y también hay algo aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Estoy de un lado para otro sin saber muy bien dónde estoy. Entonces, claro, ¿cómo no va a interesar el autoconocimiento en un mundo en el que ha habido una desconexión de esa raíz? Entonces yo quiero o deseo que podamos encontrar nuevos modos de conectarnos, ¿no? Todo mi trabajo con Mardía tiene que ver con eso, tejer puentes entre el mundo moderno y el mundo tradicional sin rechazar ninguno de los dos aspectos, entre diferentes tradiciones, entre ciencia y espiritualidad o psicología y espiritualidad, para que encontremos una manera nueva de serlo, porque yo creo que a un hombre posmoderno actual ya no le vale
ni volver a una tradición tal cual y venga, pues yo ahora me hago, yo qué sé, eso, católico tal, o musulmán suní sufí, o me meto a la Kabbalah, me hago judío tal, pum, y pillo todo el paquete, todo el lote completo. Esto ya no nos vale normalmente. Tampoco nos vale lo contrario, decir, no, pues paso por completo de la espiritualidad y me convierto en un broker de bolsa y solamente me importan los aspectos materiales, o una cosmovisión cientificista estrecha, materialista. Normalmente esto ya tampoco vale. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos llamados a inventar algo nuevo que acepte lo mejor de la modernidad y de la posmodernidad, que también tiene aspectos muy positivos, y lo mejor de la tradición, y tengan un hijo, digamos, y ocurre algo nuevo que hasta ahora nunca ha pasado, y ese es el trabajo de nuestra generación. Somos nosotros los que tenemos que construir un nuevo tapiz o una cultural donde eso sea posible, donde podamos tener, yo no lo llamaría una nueva religión, pero sí nuevos modos de autoconocimiento serio, ¿no? Donde podamos hacer esto. El problema es que es muy fácil caer en grupos con muy poca formación filosófica o con muy poca experiencia psicológica y que más que llevarte al autoconocimiento te lleven a la perdición, ¿no? A perderte a ti mismo en vez de a encontrarte, como en estos sueños que yo veo en terapia. Pero es un asunto delicado, que no tengo del todo resuelto. Yo he picado en varias tradiciones y hemos estado 15 años en un grupo sufí súper tradicional y he aprendido un montón. Luego me he dado cuenta que eso tampoco era exactamente lo que yo necesitaba. Entonces, pero tampoco puedo ser un ser humano, digamos, meramente eso, posmoderno, que rechace toda tradición. Entonces estamos en esa búsqueda, ¿no? De ampliar nuestro corazón para integrar los contrarios. Bueno, lo del tema del sufismo era lo que necesitabas hace 15 años. Sí, eso es. Para darte cuenta que no es exactamente lo que necesitas, ¿no? Eso es. O que el verdadero sufismo es el no sufismo, es morir en el intento, como decía en el libro. Exactamente. Está muy bien. Estaba pensando, según decías, lo del tema de las capas, recordaba a Chollín. Chollín es un rapero que a mí me encanta cómo canta, ¿no? Y sus letras, y luego cómo habla. Y muchas veces me he visto identificado y reflejado en que él ha puesto en palabras cosas que yo ya pensaba. Y él dice que cuanto menos mientas sobre ti, te estás queriendo más. Eso es. Y me parece una verdad increíble. Y entonces 100%. Tú eres honesto contigo mismo, mientes menos a los demás sobre ti, y digamos que a lo mejor puedes llegar a quitar capas para realmente llegar a la raíz y saber quién eres, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. La clave para mí, y lo que me llevó a estar en el sufismo y luego a no estarlo o no de la misma manera, sería profundizar en la sinceridad y en la honestidad. Y creo que dos personas sinceras están más cerca el uno del otro, aunque sean de culturas diferentes, de entornos diferentes y de religiones diferentes, que dos personas que no sean sinceras, aunque pertenezcan a la misma tradición, cultura, subreligión y vivan al lado. Estos nunca se van a encontrar, mientras que dos personas de corazón abierto, que sean auténticas y que pretendan vivir con honestidad, siempre van a estar muy cerca. Y los aspectos culturales va a ser lo de menos. El problema de ser sincero es que a mucha gente le caes mal. Te lo digo por experiencia. Bueno, puede ser eso es como un sarampión necesario. Luego te inmunizas. Tampoco como era esta frase que me encantaba, así, ser sincero sin ser sincericida, ¿no? Sin cometer sincericidio, ¿no? Porque, sí, todo es cuestión de equilibrios, ¿no? Sí, o de modelar, adornar mejor tu relato, ¿no? Hacerlo con un poco de como diplomacia, tal, sí. Sí, estaba pensando, tengo aquí apuntado y es verdad que lo he oído, pero a mí, yo no sé si me pasa, ¿vale? Pero lo he oído tanto que te lo tenía que preguntar. Pues ya. ¿Crees que soñamos en blanco y negro? Yo nunca he soñado en blanco y negro, pero hay gente que refiere que sueña en blanco y negro, así que nos lo vamos a creer. Que sí, que no nos están engañando, que son sinceros y sueñan en blanco y negro. Me parece a mí que en general soñar en grisalla o en blanco y negro, porque a veces más que en blanco y negro es como que soñaran como en sepia, como en una película antigua, sí, o algo así. Antiguas de Tony Leblanc y todas estas, ¿no? Eso. Pues es que claro, aunque no lo parezca, tenemos casi la misma edad, entonces tenemos los mismos referentes, ¿no? Porque yo creo que yo puedo parecer tu padre, pero no, ojo, tenemos la misma edad. Tenemos más o menos, ¿eh? Sí. Yo me conservo mejor. Sí. Y entonces eso suele estar relacionado con un ambiente existencial un poco depresivo, un poco estrecho, como falto de color, la metáfora es muy clara, ¿no? Un mundo en el que falta viveza, o falta color, o falta entusiasmo, ¿no? Puede ser. Vale, me he hecho aquí unas preguntas cortas, ¿vale? Vale. De sueños típicos que yo me he ido recordando en el momento que yo contacté contigo y me dijiste que sí, me he ido apuntando, no son muchos, ¿eh? Vale. Pero típicos sueños y digo, a ver si tú tienes alguna explicación así un poco generalista. Ya hemos dicho que es todo muy concreto y muy polisémico, venga. Pero bueno. Pues lo voy a intentar porque creo que se me da bien hablar, lo que no se me da bien es hablar corto, ¿vale? Pero lo voy a intentar, vale. No, mi preguntas cortas es que mi enunciado es corto. Vale. Tú puedes hacer lo que quieras, responder lo que quieras, ¿vale? Venga. ¿Qué significa soñar con una boda?
Bueno, la interpretación más clásica con la que yo estoy de acuerdo, que es junguiana, son las hierogamos, las bodas sagradas, que el aspecto masculino, el aspecto femenino, o en otro tipo de metáforas, porque esto es metafórico, todos somos masculino y femenino, no quiere decir que haya una esencia de lo masculino y el hombre tenga que ser muy macho y la mujer muy femenina, sea eso lo que sea, sino que son como dos polaridades que habitan en nosotros, que podríamos llamar activo-receptivo o algo así, pues que al fin se encuentran, ¿no? Como que mi razón y mi alma convergen, o como que la espada del heredero a la corona de Isildur, ¿cómo se llama? ¿No? Al fin se vuelve a fundir y los dos pedazos ya son uno y unifico mi corazón, ¿no? Es un sueño precioso. El yin y el yang se unifican, lo masculino y lo femenino, y entonces estoy más cerca de ser uno. Es como un rito de paso, es un sueño de rito de paso. Por ejemplo, alguien que soñara eso en terapia, yo podría sospechar, bueno, según todo el proceso, por supuesto, que estamos ya al final de la terapia. Oh, qué bueno. Qué guay. Y no, soñar con dientes... Es más habitual que se te caen los dientes, porque suele ser muy desagradable. Bueno, sí, a eso me refería. Bueno, este es un sueño que todo el mundo tiene y que siempre me preguntan, pero que no hay una respuesta clara, porque pueden ser muchas cosas o ninguna en cada caso. Puede tener que ver con inseguridades, puede tener que ver con miedos, puede tener que ver con algo con la propia imagen, porque suelo estar en un espejo y se me empiezan a caer, con el reflejo negativo que yo pueda tener de mí mismo. Puede ser también un rito de paso, un climaterio, porque que se me caigan los dientes en las culturas antiguas y marca como el momento en el que el niño deja de ser niño para empezar a ser adolescente, y ahí todo cambia, ¿no? Pasa de una identidad a otra identidad, puede estar referido a eso. Puede ser miedo a perder algo. Mira, por ejemplo, Artemidoro de Daldis, del que hemos hablado antes, es del que sale esta idea que en castellano se puede decir con rima de caída de dientes, muerte de parientes. Pero eso es una chorrada. Así lo interpretaba Artemidoro en su tiempo, y quién sabe si en su tiempo eso tenía algún sentido, ¿no? Porque claro, es un contexto cultural muy distinto. Pero en la época de Artemidoro nadie soñaría con coches, que ahora se sueña todo el mundo, soñarían con carros, pero es que el carro, el imaginario colectivo, es algo diferente a lo que hoy en día es el coche. Está asociado a un montón de ideas que en un carro antiguo no habría, ¿no? Entonces puede que los dientes pase algo parecido, ¿no? Los dientes tienen que ver con la vejez también, ¿no? Cuando se caen los dientes, con el pasar a otra etapa, pueden ser muchas cosas. ¿Qué significa soñar? Esto ahora me ves un poco así un poco de salseo, ¿no? Esta pregunta es, ¿qué significa soñar con una expareja? Pues lo mismo. Pueden ser muchas cosas. Si quieres, podemos decir que una de las habituales es que hay algo que estoy echando de menos, que no quiere decir esa expareja o esa relación, pero a lo mejor hay algún elemento concreto que no está en mi pareja actual y lo estoy echando de menos. Por ejemplo, puede ser. Vale. Estoy siendo breve, ¿eh? Estoy contento. No, está bien, ¿no? A mí esto me ha pasado a veces y todavía me sigue pasando, de que te caes como por una especie de precipicio, pero estás volando y nunca llegas al suelo. Sí, sí. Porque si llegas al suelo despiertas o algo así. Se supone que, bueno, la sabiduría popular dice que si llegas al suelo es que game over a tu vida. Bueno, no creo que vaya por ahí, no creo que sea así, pero sí, yo eso nunca lo he soñado, ¿eh? Ahora mismo no recuerdo que estés como cayendo sin acabar de caer nunca, pero te despiertas como del susto, o es agradable. A mí se me cambia el sueño. O sea, al final yo recuerdo que me caigo, empiezo a planear, nunca caigo y ya de repente pues ya no me acuerdo de más. Bueno. Cambios. Vale. Mira, tengo un vídeo en el que interpretamos sueños de vuelo, ¿no? Podríamos meterlo ahí, este sueño. Entonces los sueños de vuelo son también muy polisémicos, porque puede estar implicando que en cierto aspecto área de tu vida estás un poco volado, o que estás volándote, ¿no? De alguna manera, como perdiendo de vista la tierra y el suelo. También se puede ver en positivo, como ser capaz de tomar distancia, entonces ver algo con perspectiva que de otra manera no vería. También puede ser una sensación de libertad, ¿no? Pero en este caso, al estar cayendo, yo lo analizaría en tu caso concreto y te diría, si tú sueñas esto, ¿en qué ámbito o de qué manera de tu vida sientes que vas en caída libre? Me pasaba mucho en la adolescencia. Bueno, ahora ya no me pasa. Claro. Pero bueno, te voy a contar un sueño recurrente. Bueno, te voy a... Venga, mójate, uno tuyo. Es un sueño mío desde chiquitito, casi prácticamente toda mi infancia. A mí me daban miedo los cabezudos. ¿Vale? Sí. Pues aparecían los cabezudos, yo echaba a correr y no me movía. Estaba corriendo y me pillaba, pero yo no podía avanzar. Sí, este sí que es un clasicazo, el sueño de ser perseguido, y que suele ser habitual en niños y adolescentes. Y casi no importa qué sea lo que te persiga, sino el hecho de sentirte perseguido, porque la vida es así. La vida es un darme cuenta que cada vez más, según voy creciendo, me van persiguiendo más cosas. Me persiguen responsabilidades adultas,
pero me persiguen también todos los aspectos negativos y duros de la realidad. La enfermedad, el dolor, la muerte, el esfuerzo, todo eso me persigue. Entonces yo creo que aquí los cabezudos representan, y es muy posible que este sea uno de los significados originales del cabezudo en las fiestas tradicionales de los pueblos, representan los aspectos negativos de la realidad, ciertos aspectos duros o difíciles o negativos que te persiguen. Y por lo poco que te conozco, puede que en tu caso también signifique que eres un poco cabezudo, ¿no? Que una persona como mental o cabezón, ¿no? Y entonces de alguna manera eso es lo que... Soy muy testarudo. Eso, testarudo, ¿no? Testarudo viene de testa, cabeza, ¿no? Pues eso, ¿no? Sobre todo, a medida que va pasando el tiempo, cada vez lo soy menos. Porque estoy aprendiendo a convivir con mi ser humano falible. Ajá, amén. ¿Sabes? O sea, antes yo decía algo y estaba muy seguro y estaba seguro de que no me podía equivocar y moría, ¿no? Con esa idea. Ahora digo algo, creo que estoy seguro de ello, pero también entra una posibilidad de que me pueda equivocar y cada vez estoy más cómodo con ello. Eso. Está muy bien reconciliarte con tu parte falible, porque todos somos muy falibles y más bien poca cosa, y hay tanta información que desconocemos que podemos estar metiendo la pata y equivocándonos todo el rato en todo. Entonces estaba muy bien reconocer eso. Sí, esto viene ligado a lo que te he dicho al principio y que era muy listillo, ¿no? Al final es como... ¿Cómo voy a equivocar yo? Eso, nada menos que yo. Ese es el radio ego, ¿no? Sí, aquí estoy yo. Total, madre mía. ¿Los diccionarios de sueños, crees en ellos? La mayoría son chorradas. Hay uno que es el de Salas, que es el más habitual, que es un tocho negro con la portada con una especie de decoración dorada. Uh-huh. Y aunque hay algunas partes, algunos artículos que me gustan y la introducción de ese libro me gusta, pero por lo que he podido picar, todo lo demás son chorradas, porque cada sueño es único. Un símbolo... Hay símbolos más o menos universales que tampoco están bien recogidos en este diccionario, en mi opinión. Emilio Salas, creo que es. Bueno. Y además cada símbolo es único para cada persona. El sueño hay que interpretarlo en contexto. Sifín de Alejandría, de Bagdad, el equivalente a Artemidoro, que es alucinante, que se me haya olvidado. Decía que tengo muy mala memoria, aunque no lo parezca. Esto la gente no se lo cree, pero tengo una memoria espantosa. Hay veces que no sé si me he leído un libro. Que pillo un libro y digo, me lo habré leído, ni lo sé. Ya empiezo a mirar si está subrayado, ya he tomado notas y todo, y no me acuerdo de casi nada, ¿no? Entonces... Él decía que no podía interpretar un sueño de nadie hasta que no pasara 24 horas con esa persona, porque los sueños son muy ideográficos, muy personales. Uh-huh. Hay que estar muy idiosincrásicos, hay que estar con una persona y ver qué quiere decir para él, qué asocia, ¿no? El método que yo utilizo para interpretar sueños, como antes decía, primero temas, ¿no? ¿Qué temas va el sueño? Símbolos, a veces hay símbolos muy universales, afectos, qué afecciones me despierta, y asociaciones del soñante. Sin esto no tenemos nada, ¿no? Porque para ti algo no es lo mismo soñar con el océano, un pescador, que alguien que falleció, un conocido en el océano, que una persona que no le da a la playa en su vida. Son significados muy diferentes. ¿Qué símbolos universales hay, más o menos? Todo puede ser un símbolo universal, porque somos seres sobre todo simbólicos. Los símbolos son una realidad medial entre, para mí, bueno, es que esto sería un tema muy largo, entre lo absoluto y lo relativo. Y en esa medialidad es donde habitamos como seres humanos. Estamos abiertos por arriba a lo divino, somos casi teomorfos y a la vez abiertos por abajo a lo material, ¿no? Y somos muy indigentes ahí. Entonces, en esa realidad intermedia, medial, entre arriba y abajo, cielo y tierra, si quieres metafóricamente, es donde habita el ámbito de lo imaginario de los símbolos. Y hay escuelas de pensamiento que se dedican a esto, ¿no? Por ejemplo, las teorías del imaginario que te hablaba antes, que se ocupaba Mardía. Entonces, cualquier cosa puede ser un símbolo universal. Los más habituales son los que aparecen en mitos y leyendas, o los arquetipos junguianos. Por ejemplo, pues el símbolo, yo que sé, del mandala, que habla, o de la circularidad, del templo, del centro, son parecidos, que habla del sí mismo, del ser humano verdadero, del yo verdadero. El símbolo de los seres espirituales, como tipo ángeles, el símbolo de la divinidad, o de lo contrario, ¿no? El símbolo de los aspectos oscuros, tónicos de la realidad, como yo que sé, el infierno, o las realidades subterráneas. Los símbolos de todas las tradiciones míticas, yo que sé, elfos, gnomos, son muy universales. El océano, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con la experiencia humana, el padre y la madre como arquetipos, el viejo sabio, la sombra, ¿no? Lo negado, negativo e inquietante, el adversario, el joker o el trickster, ¿no? El truquero, es un símbolo muy habitual que aparece en sueños. Pero cualquier cosa puede ser, por ejemplo, el bolígrafo que te veo ahí, lo más cercano que hay, te lo iba a coger, pero me atrevo, te lo cojo, el cálamo, ¿no? Sería que puede significar la sabiduría o puede significar la filosofía, la escritura, la creatividad, ¿no? Todo puede ser un símbolo. Una taza, ¿no? Que significa lo receptivo, donde va un líquido, que me puede estar dando algo. Por ejemplo, en el sufismo es muy habitual utilizar metáforas de copas. No se habla de que el maestro espiritual es como un copero que te da una copa donde está el vino divino, ¿no? Donde hay una ebriedad sagrada, ¿no? Por ejemplo. Qué bueno.
Cuando has dicho el elfo, digo, joder, me hubiera encantado, bueno, y puede pasar todavía, soñar con un elfo, ¿no? En el mundo élfico, pero en el mundo élfico de Tolkien. Eso sí. Es donde me apetece. En Rivendell. En Rivendell, ahí, como debe ser, sí. Sí, sí. De hecho, tú pareces un poco élfico. Esto míratelo si en otras vidas no has sido elfo. ¿Sí? Tengo las orejas así puntiagudas. O... Sí, un poco élfico. Bueno, ahora hay elfos negros. Claro. Los anillos de poder. Ay, qué mala, ¿no? No me la nombres que me voy. Porque yo amo también la mitología de Tolkien, he leído los libros, las películas originales me parecen obras de arte absolutas. El Hobbit un poco menos, pero también me gusta. Sí. Pero esto de los anillos de poder es para fusilar a alguien, ¿eh? Y no porque haya elfos negros, que estoy encantado con eso, sino porque es un guión muy malo, en donde no hay elementos míticos. Es un guión en que han quitado toda la profundidad y la hondura de Tolkien y lo han dejado en una teleserie muy superficial. Se supone que no podían, porque por derechos de autor no tenían todos los escritos de Tolkien, temas de herencia de los hijos y todo eso. Joder. Hay una parte que tienen los hijos, otra parte tienen tal. Pues entonces invéntate algo nuevo. Entonces no digas que es el Señor de los Anillos y invéntate algo nuevo. El Señor de la otra cosa, ¿no? Como conocí al anillo, ¿no? Algo de eso. Eso es. Así ya de comedia. Y la última de sueños, ¿vale? Venga. Los sueños lúcidos. O sea, alguna vez te despiertas, eso lo hemos comentado un poco todos, ¿no? Con amigos, te despiertas, pero estás en un duermevela. Tú ya eres consciente de que estás despertándote, pero te quedas en el sueño y lo diriges. Sí. Pero no ocurre, a mí no me ocurre casi no lo diriges siempre, del todo, pero bueno, más o menos voy ahí sí. y tal. ¿Eso se puede entrenar? Sí, claro que se puede entrenar. Hay varias técnicas. Bueno, lo primero sería entrenar, recordar sueños de manera general y entrenar una conexión entre lo consciente y lo inconsciente de manera general. Por ejemplo, con meditación. O simplemente poniendo la intención cada noche de recordar los sueños. Entonces yo pongo un cuaderno, cada noche lo pongo sueñario, diario de sueños. Y cada día hago la intención de levantarme y nada más despertarme escribir un sueño, ¿no? Y entonces de alguna manera me voy acostumbrando a trabajar con los sueños. Nada más levantarme es algo muy propioceptivo, tiene mucho que ver con las sensaciones, como, bueno, espera, nada más levantarme estoy triste, o estoy contento, o me siento ligero, pesado. ¿Por qué? Porque hace un momento estaba flotando, tal, o al contrario, me perseguía un cabezudo. Bueno, ya me acuerdo y inmediatamente lo escribo, ¿no? Y así voy como amarrando los sueños, ¿no? Que no se me vayan escapando. Y para tener sueños lúcidos específicamente, se suele decir que se necesita un disparador o un desencadenante, algo que me haga darme cuenta que estoy soñando. Entonces, una de las que se suele decir es tirarse del dedo. Durante el día, varias veces nos vamos tirando del dedo, a ver qué pasa. Y normalmente no conseguimos nada. Pero de repente, pum, te tiras del dedo y te lo estiras. Y entonces dices, ahí va, esto es por algo, es que estoy soñando. Y ahí mismo puedes tomar conciencia dentro del sueño. O intentar volar, es otro de los clásicos, ¿no? Como intento volar varias veces y no me sale, lo intento y no me sale. De pronto intento volar y me sale. Y digo, ostras, espera, es que cuando intento volar y me sale pasaba algo así, que estoy soñando. Entonces puedo tomar control del sueño. Yo tuve una temporada en que tuve sueños lúcidos espontáneos cuando era un niño, porque durante las vacaciones soñaba que hacía exámenes y lo pasaba muy mal, que es un sueño típico, asignatura pendiente, exámenes pasados que hay que repetir. También. Y lo pasaba fatal. Entonces yo me repetía por el día, si estoy en un examen es que estoy soñando, ¿no? Y de repente ocurrió que estaba yo haciendo un examen y de pronto, pling, ahí va. Espera, es que me tengo que acordar de algo, sí, es que estoy soñando, ¿no? Y entonces era capaz de tomar conciencia en el sueño y hacer lo que me daba la gana, que tampoco era nada que se pueda contar en un podcast para todos los públicos, pero bueno, tenía a lo mejor 14 o 15 años, no sé. Sí. Me ponía a meditar, ¿no? Como dice Javier García Campayo, un psiquiatra amigo que ha escrito, yo creo, el libro más completo que hay sobre sueños lúcidos actualmente en el mercado castellano. Entonces él dice que 1 minuto de meditación en un sueño lúcido equivale a horas de meditación en la vida consciente. Entonces, que si alguien toma lucidez en el sueño, que rápidamente se siente a meditar. Y yo le digo que yo hacía lo mismo. Cuando de pequeño despertaba en este sueño, me iba a buscar a la chica que me gustaba de la clase, la tía buena de clase, y nos poníamos los dos a meditar. Los dos así, postura de loto. ¿No? Y ya está, porque hay algo más casto y puro que eso. Claro, eso es. Es verdad. Por ejemplo, aparte de la anécdota esta de la infidelidad, ¿tienes alguna otra anécdota relacionada con sueños que te haya llamado mucho la atención con pacientes? Sí, hombre, claro, muchas. Una, así que se te ocurra. Mira, la primera que me viene a la cabeza, que le he contado últimamente,
Y además aquí se ve muy clara el problema entre el paciente y el cliente, ¿no? Muchas veces se preguntan los psicólogos, la persona que viene a consulta o a terapia, ¿cómo debemos llamarlo? Que no está claro, consultante, porque viene a hacer una consulta, pero parece que se queda corto, porque no viene solo a hacer una consulta, sino un tratamiento, se establece una relación. Cliente, pero entonces parece que se prioriza el aspecto económico, que viene a comprar un servicio, pero de alguna manera eso también ocurre, que compra un servicio. Paciente, pero entonces parece que el paciente es porque padece y no está claro, ¿no? Entonces yo tuve un paciente o cliente que en la primera sesión me dijo, mira, esto con permiso lo cuento, me dijo... él tenía 2 parejas porque por una situación laboral estaba viviendo la mitad del año en un lugar y la mitad del año en otro lugar. Y tenía 2 parejas, una en cada sitio. Y él estaba enamorado de las 2. De hecho, no es que fuera un mal tipo, ¿no? Que hubiera dicho, voy a hacer daño a una siendo infiel con la otra. Es que era un hombre que no sabía decir que no. Y entonces se fue liando con una, enfilando con la otra. Y ya está. Y no sabía cortar. Y de alguna manera estaba como enamorado de las 2 y se iba a casar con las 2, ¿vale? Entonces, claro, llegó un momento en que era insostenible la situación y entonces vino terapia. Sí. Y me contó esto el primer día y él me dijo, entonces lo que yo quiero es que usted como psicólogo me dé una manera, alguna forma, para que yo, pues se encontraba fatal, claro, porque cuando estaba con una era infiel a la otra y viceversa, para que de alguna manera, como usted es psicólogo, yo pueda seguir con las 2, pero estando bien. Esto es lo sin tener remordimiento. Sin tener remordimiento, digamos. Sí. Ostras, difícil, ¿no? Pero ahí es cuando me planteo, como te digo, lo de paciente o cliente, porque claro, si yo le trato como un cliente, no debería de haber ningún juicio, digamos, moral, por supuesto, de ningún tipo, en que yo diga, pues esto que me pides a lo mejor está mal posible y debería de esforzarme en darle esto. Pero si le trato como paciente no sería así, porque entonces tenemos que ver que hay algo que está mal en el enfoque que está haciendo y que se está haciendo daño a sí mismo el primero y entender lo que es. De hecho, tuve un sueño, que es lo que te iba a contar, me contó en la primera sesión este sueño, que me dijo, él soñaba que está en un restaurante con una de ellas y con la familia comiendo, ¿no? Porque claro, conocía a las 2 familias, iba a casar y está medio vestida de novia, ¿no? La chica con la familia. Entonces ve que entra también vestida de novia la otra, al mismo restaurante con la familia de la otra. Y él dice, bueno, no pasa nada, ¿no? Voy a hablar con el camarero para que vaya moviendo las mesas y las coloque así en forma de V y yo pueda estar con un lado con una de las familias y una de las novias y al otro lado con la familia otra de las novias y yo en el vértice, pero es imposible en el sueño, ¿no? El camarero no le deja mover las mesas, pasan cosas, él mismo en el sueño se da cuenta de que hay algo ahí un poco raro. Entonces al final es incapaz, ¿no? Y este sueño demuestra que era imposible, ¿no? Que este sueño es un sueño terapéutico porque me daba claves para que él pudiera entender que era imposible, que tenía que dejar a una de las 2 y seguramente a las 2 y además sincerarse con las 2, que es lo más jodido. Decirle a cada una de ellas que las has estado engañando, ¿no? ¿Y qué pasó? Que no vino más a terapia. Vaya, hombre. Que lo perdí vilmente. No hay desenlace. Hay que buscar a ver si alguien lo está viendo, que si esto se ponga ahí a buscar y a ver qué pasa. Sí. Tengo curiosidad, ¿no? Que saber. Bueno, ahora vamos a hablar de las enfermedades no existen, son los padres. Uy, macho, todos los melones, venga. Ahí vamos a hablar así porque me llama mucho la atención de ese título, ¿no? Porque dice mucho en sí. Sí. Vamos a ver que esto se entienda, porque me estoy trabajando ser menos radical. La moderación, estoy trabajando ser diplomático y moderado, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando digo que las enfermedades mentales no existen? Bueno, para empezar me he dado cuenta que fuera de España se ha entendido muy mal, porque es un juego de palabras y casi una broma, pero cuando crecemos y llegamos como a la madurez, uno de los momentos claves de dejar atrás la primera infancia suele ser cuando dicen los reyes magos no existen, son los padres. Entonces tú dices, ostras, no, pues si ya no creo en esto, ¿en qué voy a creer? Entonces ahí está haciendo un juego de palabras con esto que fuera de España no se ha entendido, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir cuando digo que las enfermedades mentales no existen? La enfermedad suele entenderse como una problemática que me cae encima, de la que hasta cierto punto yo no tengo mucha responsabilidad, que lleva un curso propio de la que yo no puedo hacer nada y que tiene una causa orgánica concreta. Mientras que las problemáticas psicológicas, afectivas, emocionales no funcionan así, sino que son un aspecto de algo que está ocurriendo en mi vida, tienen una historia, son biográficas, me pasan a mí de una manera única que no le pasa a nadie más. Entonces me parece que no, y no lo digo yo, esto lo dicen un montón de gente y colegios de psicólogos enteros, y cada vez está en el ámbito de la psicología más y más claro. Es mucha gente crítica con el paradigma biomédico, con entender las problemáticas existenciales, emocionales y vitales como si fueran enfermedades, algo que me cae encima, es que me fallan los neurotransistores, ¿no? Como cerebrales, y yo no tengo que ver con nada, necesito una medicación externa que me cure. Entonces este paradigma para mí no funciona así. Y si se puede ver muy claro con un ejemplo. En psicología definimos un síndrome o un trastorno o, qué horror, una enfermedad por sus síntomas. Son definiciones funcionales, por cómo funciona esto en mi vida.
Entonces alguien está deprimido cuando cumple una serie de criterios o de síntomas que se pueden ver en el DSM, el Diagnostic Statistic Manual, o en el CIE, ¿no? Que sería el manual europeo, el DSM es americano, pero son muy parecidos. Entonces, son muy parecidos y muy distintos, ¿eh? Eso también es interesante. Pero la depresión se define por varios criterios que básicamente es que o duermo muy poco o duermo mucho, como muy poco, como mucho, ¿no? Se cumplen algunos de estos 6 meses, que es una cifra totalmente aleatoria. ¿Por qué? Es que pasa con alguna otra enfermedad que yo tengo solo 5 dioptrías y paso 6 meses viendo mal. Si paso 5 meses y 29 días no tengo dioptrías. Es raro, ¿no? Pero bueno, si es un tiempo que es determinado, que son 6 meses, como podría ser cualquier otro. Lo he oído por ahí, los 6 meses. Me llamó la atención. Tiene esto, ¿no? Y el principal criterio es que tener ánimo depresivo, ¿eh? Lo podéis consultar ahora en el Google, en el DSM, buscáis criterios DSM-5 o DSM-4R, no recuerdo dónde lo miré, para la depresión. Y entonces, esto es como una tautología, una pescadilla que se muerde la cola. Yo estoy deprimido cuando tengo ánimo depresivo, y tener ánimo depresivo es estar deprimido. Entonces, básicamente, yo voy al psicólogo o al psiquiatra y digo, estoy muy mal, estoy muy triste, desmotivado, como mucho o como poco, ¿no? Y entonces el psiquiatra, sin más, sin ninguna otra prueba, me dice, o me pasa un test que en realidad es lo mismo, pero el test yo respondo a lo mismo que me preguntaría, ¿está usted muy mal y mucho tiempo y desmotivado? Sí, vale. Entonces dice, bueno, pues usted tiene un trastorno que se llama depresión. Y entonces yo, si tengo una concepción médica, causal, me parece que ya sé lo que me pasa, cuando en realidad solamente estamos poniendo otro nombre a la misma cosa en muchos de los casos. Sería como si yo fuera al doctor con un dolor de tripa. Y yo le dijera al doctor, mire, es que yo tengo unos síntomas que es que me duele la tripa varias horas, cada día y tal, y el doctor le pone otro nombre y le dijera, bueno, pues usted lo que tiene es doloritis tripal. Y entonces el doloritis tripal es una enfermedad cuyo síntoma principal es el dolor de tripa. Entonces cuando se le quite el dolor de tripa se le pasa. Entonces yo salgo del médico muy contento y digo, ya sé lo que me pasa. Tengo doloritis tripal y por eso me duele la tripa. Y aquí es donde está el problema para mí como psicólogo, ¿no? Que es un poquito malicioso, porque eso te da además cierta identidad. Espera, yo salgo de psiquiatra y digo, un momento, es que yo estoy muy triste, pero no estoy muy triste por algo que me haya pasado, sino es que tengo depresión y esto es lo que explica causalmente mi tristeza. Pero eso no es un diagnóstico. Diagnosis es pasar a través de un conocimiento y el diagnóstico es causal. Por eso una enfermedad tiene una etiología, que es una causa en relación unívoca con unos síntomas. Entonces yo puedo ir al médico con dolor de tripa, un médico de verdad, y entonces el médico me hace una serie de análisis y determina por qué me duele la tripa, cuál es la causa, la etiología de la enfermedad, porque la enfermedad es la etiología, nunca los síntomas. La enfermedad no es el dolor de tripa, como pasaría en psicología o psiquiatría, sino la causa. Entonces me duele la tripa porque tengo un tumor, o porque tengo una úlcera, o porque tengo gastritis. Son enfermedades diferentes con tratamientos diferentes. Pero esto en psicología y en psiquiatría no pasa, es una especie de tautología. Y el problema de que me pongan encima un diagnóstico es que yo lo digo esto un poco de broma, es como una especie de hechizo identitario al cual yo puedo agarrarme y que al fin me dice quién soy y explica mis síntomas. De hecho, un juego que yo he hecho a veces con público, que es tremendo, es invéntate un nombre de algo que suene un poco a enfermedad mental. Invéntate unos síntomas más o menos razonables y un montón de gente sabrá lo que le pasa. Entonces, en ámbitos de psicología y espiritualidad, que yo me muevo mucho, pues yo me he inventado la disforia espiritual, ¿no? ¿Qué es la disforia espiritual? Pues es que yo siento que tengo un vacío interior, pero no sé muy bien por qué, que creo que no tiene que ver con ámbitos concretos de mi vida, sino que es algo más profundo. He picado en varios caminos espirituales y todos me dicen algo, pero ninguno me convence y de vez en cuando estoy mal del intestino. Estos son los síntomas. Pues un montón de gente dice, hostia, sí, esto es lo que me pasa, ¿no? Ya sé lo que me pasa. Tengo una enfermedad que es la disforia espiritual, ¿no? Pero que me la estoy inventando, ¿no? Y hoy en día esto pasa con muchas etiquetas. No voy a decir ninguna porque tampoco quiero herir a nadie, ¿no? Pero hay muchas etiquetas que de pronto se ponen de moda, tipos de personalidad. Tienes este tipo de personalidad o esta enfermedad. Y un montón de gente al fin sabe lo que le pasa. ¿A veces es necesario que haya diagnóstico? Sí. ¿Hay diagnósticos que tienen sentido? Claro que sí. Pero la gran mayoría de los casos de gente que vienen a una consulta privada, que es donde yo me he manejado, el diagnóstico muchas veces nos da más problemas de los que nos quita. Y hay que hacer un trabajo inicial para quitar esa etiqueta y que tú te hagas cargo de tu vida. Si yo pienso que es que estoy deprimido y no tengo nada que hacer, ¿por qué quien viene al psicólogo así? Como el que va a que le cambien las ruedas de coche al mecánico, ¿no? Pues usted, que es mecánico, arrégleme el coche y yo me quedo aquí en la habitación de al lado tan tranquilo, ¿no? Que pasa usted el mecánico. Venga al psicólogo, bueno, yo estoy deprimido, pues haz algo un poco mágico para arreglarme mientras yo me quedo aquí sin mojarme en nada, ¿no? Cuando es lo contrario, ¿no? Se trata de asumir plena responsabilidad sobre lo que me pasa. Puede haber un problema cerebral, por supuesto, ¿no? Porque alguien puede tener un problema orgánico cerebral, pero entonces tampoco yo hablaría de salud mental o de enfermedad mental. Sí es física, ¿no? Claro, hay un problema cerebral con terribles consecuencias mentales. Yo, un profe mío, Carmelo Monedero, el mejor que tuve, decía, la psiquiatría es una ciencia vacía, porque o tendente a vaciarse.
porque si hay una etiología y una causa orgánica clara, como puede pasar con algunas demencias, pues entonces sería competencia del neurólogo y no del psiquiatra. Y si no hay ninguna enfermedad, si el cerebro está sano, ¿por qué lo llamamos enfermedad? Es un problema de la vida, aunque sea muy completo. Y ya para acabar, ¿no? Porque como ves, es que este tema me enerva un poco. Es buenísimo de tomar este tema. Sí. Cuando yo tengo una enfermedad, me duele una parte de lo que soy, ¿no? Me duele el cuerpo, tengo un problema orgánico, tengo un órgano, es un aspecto concreto. Pero con lo que se suele llamar enfermedad mental no es algo tan fácilmente localizable. Más bien lo que me duele es mi vida entera. Entonces, a mí que me gusta mucho, en filosofía se llama la mereología, la relación dialéctica del todo y de las partes, pero bueno, no voy a entrar aquí en principio. Entonces, cuando yo estoy con una problemática psicoemocional, me duele todo lo que soy. Me duele el corazón, me duele el alma, me duele el centro, me duele el mandala, me duele el núcleo. Toda mi vida es un horror. No es que me duela algo concreto, el dolor no está aquí, ni aquí, ni aquí, sino está en todas partes y en ninguna. Entonces, yo digo que decir que las problemáticas psicológicas no son una enfermedad no es no tomarme en serio el dolor, todo lo contrario. Es no querer enlatarlo dentro de una categoría sencilla. Es que está enfermo, hay un problema en neurotransmisores y ya está. Sino es escuchar de verdad el dolor, tomármelo en serio, mirar a la cara a la bestia, ¿no? Mirar al bicho a la cara y entonces darme cuenta que lo que está ahí implicado es algo mucho más grave, porque no me duele una parte, me duele todo. Es peor que una enfermedad. La gran mayoría de la gente que viene a consulta cambiarían lo que les pasa de cabeza por una enfermedad física y orgánica, ¿no? Sí, ¿no? Quizá es menos complejo a veces médicamente hablando porque llegas y dices, bueno, claro. Pero la de la cabeza es... Claro, es ¿no? difícil. Y sabes lo que te pasa, porque el proceso terapéutico es ¿qué me está pasando? Porque hay siempre una crisis de identidad. ¿No? De hecho, esto también lo digo un poco de broma, pero yo esto lo he visto tal cual, ¿eh? No es una broma. Se presenta alguien a terapia y dices, bueno, ¿por qué estás aquí? ¿No? Una pregunta típica, oye, que no sé qué hacer, ¿por qué empezar? Digo, bueno, venga, pues cuéntame por qué estás aquí. Y me dicen, bueno, es que yo estoy aquí... Esto es real, ¿eh? De alguna manera casi todo el mundo lo dice parafraseándolo un poco, pero alguna persona me lo ha dicho así tal cual, ¿eh? Es que yo estoy aquí porque creo que me pasa algo conmigo mismo. Ah, bueno, vale, estás en el lugar indicado. Y me dice, bueno, o a lo mejor no, o sea, creo que me pasa algo conmigo mismo. Y dice, o a lo mejor no me pasa nada y el problema soy yo. Es como una especie de paradoja, porque es que las problemáticas psicológicas son así, son paradojas. Me pasa algo, no me pasa nada, me pasa todo, ¿no? Entonces suele darse así, ¿no? Ya que has mencionado lo del tema del psiquiatra, personalmente, cuando mi padre falleció, pues fue al médico de cabecera, ¿no? Le añadieron, bueno, le recetaron determinados ansiolíticos y yo creo, en mi opinión, a las 2 semanas dije, mamá, deje de tomarte esto porque es que estás dormida todo el día y a partir de quitárselo fue cuando realmente pues empezó su duelo. Claro. Y empezó a mejorar. O sea, al final, primero te tiene que doler, pero luego empezó a mejorar. ¿Qué opinas tú de la medicación en trastornos no físicos? Bueno, mira, yo estoy tomando mate, entonces que el mate altera el estado de ánimo, ¿no? Porque tiene cafeína y tiene, como yo creo que tiene otras sustancias, ¿no? Que de alguna manera... Entonces yo no soy un talibán antimedicación y pienso que en ciertos sentidos y en ciertos momentos puede tener su lugar. Lo que no creo es que las llamadas o mal llamadas enfermedades mentales se curen a través de la medicación, pero esto, bueno, no lo cree nadie, esto está en la divulgación, yo creo que ni siquiera los psiquiatras, sino que es algo que tenemos que hacer. Un psiquiatra es un médico y su herramienta es la medicación, entonces de una manera bien intencionada, pues lo que hacen es intentar aliviar el sufrimiento, que sería lo que intenta hacer un médico a través de esa medicación, pero no es una cura a largo plazo, para eso hay que hacer una terapia, pero sí es cierto que hay casos muy graves, por ejemplo, yo qué sé, en el ámbito de la psicosis, en que la medicación a veces es necesaria, porque es que si no, ni siquiera puedes hablar con esa persona, porque está como tan deteriorada o está tan metida en su delirio, que ni siquiera se puede establecer un diálogo, entonces hay que llevar ambas cosas. Pero yo no creo que sea algo que cure a largo plazo, que por supuesto puede ayudar, ¿no? Alguien puede tomar un antidepresivo y durante una temporada está mejor, pero tiene que aprovechar ese tiempo para hacer un trabajo psicológico, porque si no lo que va a generar es una adicción. Y yo he visto gente que lleva 30 años tomando antidepresivos y están destrozados, ¿no? Porque está claro que a largo plazo pasa factura, aunque hay muy pocos estudios, claro, porque a nadie le interesa pagar un estudio que es carísimo y también metodológicamente muy complejo, porque cómo haces un estudio longitudinal a lo largo de 30 años, ¿no? Es muy, muy, muy complejo, si es que es posible. Entonces no se sabe muy bien qué pasa cuando la gente lleva tomando 30 años antidepresivos, pero en los casos que hay, yo creo que la gente está peor que si no los hubiera tomado, lo cual no quiere decir que una pequeña temporada en tu vida para un trabajo psicológico no te venga muy bien, o un ansiolítico. Pues bueno, todo el mundo sabe que no es una solución un ansiolítico, el psiquiatra lo sabe, el psicólogo lo sabe y tú y yo lo sabemos, todo el mundo lo sabe, pero si a lo mejor, yo qué sé, una persona está tan hecha polvo que se quiere suicidar o quiere
pues a lo mejor en ciertas situaciones o se puede dañar a sí mismo o a los demás, pues un ansiolítico es la mejor solución. O alguien tiene miedo a viajar en avión y no hay más remedio, tiene que hacer un viaje, pues que le damos un Lexatin. Bueno, está bien, ¿no? Hay ciertos casos en los que está bien, lo que no es una solución a medio plazo. Yo he visto casos de gente que están tomando benzodiazepinas de diferente tipo. Y entonces cuando van al psiquiatra les recomiendan más benzodiazepina, pero lo pasan mal, ¿no? Porque llega un momento en que deja de hacerte efecto, hay una tolerancia como a cualquier otra sustancia. Y entonces van tomando cada vez más dosis, van al psiquiatra, me encuentro mal, aumentan la dosis y al final están tomando 5 o 6 tipos de benzodiazepinas diferentes en grandes dosis durante todo el día. Qué locura, ¿no? Ahí el trabajo es dejarlo. Y tuve un caso hace nada que de hecho me escribió una carta y dice, mira, si tienes a alguien en este mismo caso, enséñale la carta en que él demostraba o en que él contaba cómo él había mejorado después de pasarlo mal un par de meses al haber dejado las benzo, ¿no? Claro. Ya ves. Hombre, y tiene que haber una especie de síndrome de abstinencia, ¿no? De rebote y de síndrome de abstinencia. Esto hay autores, por ejemplo, Johan Hari y otros, que hablan de... o el Kocha, ¿cómo se llama? Bueno, que hablan de este efecto de rebote y de cómo muchas veces se confunde con un reverdecer de los supuestos síntomas de la enfermedad. Y esto se entiende muy claro con otras sustancias. Por ejemplo, el alcohol. Un alcohólico crónico está más o menos integrado bebiendo todos los días, ¿no? Entonces, si deja de beber, se siente fatal. Le entran todo tipo de males y de problemáticas. Entonces, decimos, uy, es que eso está enfermo, ¿no? Entonces, que siga tomando alcohol, que es su medicina, para que se recupere, ¿no? No funciona así, ¿no? Y con los antidepresivos pasa algo parecido. Aunque no hay muchos estudios serios sobre esto, ¿eh? Lo más seguro es que, o yo no los conozco, lo más seguro es que haya un efecto rebote. Entonces, cuando la persona deja de tomar antidepresivos, lógicamente está deprimida porque el cuerpo reacciona y hay un síndrome de abstinencia. Entonces, se puede interpretar como es que está reverdeciendo los síntomas de la enfermedad, luego hay que darle más antidepresivos, ¿no? Cuando a lo mejor no es así, por supuesto. Últimamente está muy de moda, bueno, muy de moda, no sé cómo decirlo, como que hay mucha ansiedad, ¿no? Sí. Y yo no sé si hay la misma que había hace 20 años, pero ahora, como estamos más comunicados, se nota más, o realmente hay más ansiedad por lo que hemos dicho, como le llevamos diciendo todo el rato, de los estímulos externos que son mayores. ¿Tú qué opinas? Yo creo que las dos cosas. No lo podemos saber, ¿no? Porque ahora hay, de repente hay ahora, yo que sé, algún conductista que dice, no, según los estudios no hay más incidencia de enfermedad mental que antes, ¿no? Pero habría que ver qué se hace esos estudios, a qué llamamos ansiedad, porque es que hace 20 años o a nuestras madres, ¿no? Tú le decías ansiedad y es que no sabían lo que era esa palabra o lo relacionaban con otra cosa, ¿no? Ansiedad en mi época era como que te daban ganas de algo, ganas de comer, por ejemplo. ¿Qué ansiedad tiene? ¿No? Algo así. No tenía nada que ver con cómo se utiliza ahora, porque las problemáticas psicológicas, cómo tienen que ver con el centro de nuestro ser y como decíamos al principio, nosotros somos una realidad muy compleja con un montón de dimensiones, se van transformando culturalmente a lo largo del tiempo. No enferma igual hoy en día una persona que una de hace 40 años que una de las mujeres burguesas que trataba Freud en su consulta. Porque hay gente que dice, uy, Freud es que está en su consulta y está tratando a mujeres que tienen síntomas de histeria, como lo llamaba él, entonces se les queda, yo qué sé, tienen una parálisis de un miembro, eso hoy en día casi no se ve. Claro, es que las mujeres de la época de Freud enfermaban de una manera muy diferente a como se enferma ahora, porque no son enfermedades, son problemáticas que afectan a todo nuestro ser y que están simbólica y culturalmente mediadas y determinadas. Entonces, una persona de una cultura y una de otra van a tener problemáticas diferentes, con elementos en común, porque somos humanos, y hay aspectos universales, pero hay otros que están determinados culturalmente. Esto no pasa tampoco con las enfermedades o con otras enfermedades, entre comillas, de verdad. No es diferente tener 5 dioptrías o tener el COVID en España que en Guinea o actualmente que hace 50 años, ¿no? Sino que es tampoco, también hay cierta diferencia, pero es básicamente lo mismo. Mientras que las problemáticas psicológicas están culturalmente determinadas, porque no afectan a una parte de lo que somos, como decía antes, sino a la totalidad de nuestro ser, que también es cultural, histórico, etcétera. Personalmente, yo he pasado por unos picos de ansiedad y de estrés. Bueno, empezó el estrés y terminó siendo ansiedad. Y una de las cosas que más me provocaba, o que me lo activaba, era, yo tuve una ruptura de pareja, claro, y entonces me ponía a mirar el móvil y me ponía en una red social, no me ponía en Instagram. Y claro, fue justo en verano y en verano todo el mundo se lo pasa bien. Es así, o sea, ves las fotos y tal. Eso me aumentó la ansiedad. Claro. Lo que tuve que hacer es quitarme el móvil. Al quitarme el móvil, aparte también para estudiar y todo eso, no solo no desapareció esa ansiedad, sino que vives más tranquilo en general. Ya no es un foco. ¿Qué opinas tú de los teléfonos móviles?
Bueno, ¿Qué opinas del uso de los teléfonos móviles? Bueno, yo soy de una liga activamente antimóvil. De hecho, mis pobres hijos, ¿no? El mayor que tengo 5 peques, ¿no? El mayor tiene ahora 14 años y el pobre todavía no ha tenido móvil, y si yo lo puedo evitar, no lo va a tener de momento. O sea, seguramente vea este podcast y lo pasé muy mal, ¿no? Pero es la verdad, porque yo creo que es como darle, pero también para los adultos, ¿eh? Yo también como adulto, el uso del móvil es adictivo y problemático en muchos sentidos, y te roba la atención. Es muy difícil luego prestar atención como a estímulos. No me extraña que haya tanto TDA, tanto trastorno de atención, porque es que vivimos en una sociedad que tiene un TDA crónico y global, ¿no? Un TDA o TDAH, porque con el uso del móvil incluso la forma en que se está configurando nuestro cerebro está cambiando hasta a nivel fisiológico y biológico. Entonces yo soy bastante de la liga antimóvil. Es como darle una metralleta a un mono. Entonces, pues no tiene mucho sentido. Tal vez aprendamos a utilizarlo porque es algo tan nuevo. Cuando sale, por ejemplo, los primeros automóviles, los coches, a nadie se le ocurre que el coche haya que venderlo nada más que a cierto tipo de población, por ejemplo, población adulta, sino que cualquiera que compre un coche se lo compra, pues un objeto nuevo que sale, pues tú vas a la tienda, lo pagas y te lo llevas. Y a nadie se le ocurre que haya que hacer unas regulaciones o unas normas, o que haya que sacarse un carnet de conducir que te habilite para conducir el coche porque es peligroso. Entonces yo quiero pensar que va a pasar algo parecido, que para el uso de redes sociales y de las tecnologías haremos un estudio serio y profundo de qué manera nos afecta cerebralmente, socialmente, fisiológicamente, psicológicamente, emocionalmente, y habrá una serie de barreras para los chavales. Yo creo que como mínimo hasta los 16 años debería estar totalmente prohibido y lo más limitado posible el uso de las pantallas, y a partir de ahí un uso racional y razonable. Y vamos a ver, y que haya que sacarse a lo mejor un carnet para tener acceso a redes sociales, que en redes sociales no haya bots, por ejemplo, pero claro, esto cómo se hace técnicamente, a lo mejor no es tan fácil para que todo el mundo dé la cara, porque lo que decimos en redes sociales nunca se diría cara a cara, es una burbuja, es un mundo falso y narcisista. O sea, yo a uno, ¿cómo puede decir eso, hijo puta? Pero no tendría delante a un tío, ¿no? Así a medio metro y le diría, eso no se lo diría, no me atrevería, ¿no? Sí, habría una diplomacia, una delicadeza en la forma de hablar, pues algo así, ¿no? Que sepamos que hay personas detrás, yo que sé, algo que está por hacerse todavía. Yo creo que eso es una tecnología muy nueva. Si mira, tienes aquí la Olivetti, no sé si se podrá ver en cámara, que es donde tú y yo aprendimos a... donde tú y yo aprendimos a escribir. Yo recuerdo escribir en una máquina porque todavía no se podía escribir en un ordenador. Luego ya miré los Spectrum, que luego empezaron a tener ya en el de 128K, por lo menos en mi caso, un editor de texto, que no se podía guardar en ninguna parte, pero podías como juguetear un poco. Es que esto es algo muy nuevo, la tecnología de los móviles, de internet, las redes sociales. Es que esto acaba de pasar. Entonces todavía no lo sabemos manejar, nos ha desbordado, va tan rápido que es que nos ha sobrepasado. Yo espero que aprendamos a manejarlo con el tiempo. Yo no soy muy optimista respecto a lo que has dicho. Básicamente, regular las redes sociales, por ejemplo, el uso de las pantallas, date cuenta de que hay mucho dinero detrás. Muchas corporaciones. Claro. Sí, claro. Muchas empresas que no interesan, ¿no? Entonces, ojalá fuera lo cosa que... Sí, ojalá. Yo preso un deseo, sobre todo. Claro, ojalá, pero... Y luego también tenemos que reconocer que hay cierta paradoja y una cierta contradicción que estemos tú y yo aquí en YouTube o en Spotify o en Internet. Dicen, es que el YouTube es muy malo. Bueno, a mí YouTube me parece maravilloso, ¿eh? O sea, no lo considero una red social. Vale. Y me parece que bien utilizado no es un pozo de conocimiento y entretenimiento que, bueno, no sé, creo que sales más ganando que perdiendo, ¿no? Supongo que dependerá del contenido que consumas. Sí, así es. En fin, ahora te voy a hacer 2 preguntas que a todos los invitados se las hago. Y la primera es, ¿qué es la felicidad para ti? Y tú me lo preguntas, no sé, ¿qué es la felicidad para mí? Madre mía, ahora tendría que pensar un rato, pero podríamos decir que lo que no es la felicidad es un contenido concreto. No es como conseguir una meta, no es tener un objeto, no es tener ni siquiera una relación, sino que es, si es que es posible la felicidad, según lo entendamos, tiene que ver con una forma adecuada de relacionarme con lo más hondo y lo más profundo, con la realidad real, con R mayúscula, con el ser, con la realidad última que para mí tenga sentido. La felicidad es una cuestión más de significado y de sentido que de cosas, de objetivos, de metas o de logros.
Por supuesto, tener metas, objetivos y logros puede colaborar siempre que tengan sentido en eso. Pero hay veces que me pongo en metas, objetivos y logros que no tienen sentido para mí. Y eso puede aparecer en sueños, ¿no? Por ejemplo, puede ser infiel mi mujer si yo digo, no, para mí es muy importante ganar dinero. Cuando en realidad mi alma y mi sensibilidad va por otro lado, que lo importante es, yo que sé, el conocimiento. Pero yo me meto con una empresa y gano un montón de pasta y puedo soñar que mi pareja me está siendo infiel, porque mi sensibilidad, mi alma, yo estoy siendo infiel a mí, me estoy siendo infiel a mí mismo, ¿no? De alguna manera. Lo que tampoco es la felicidad es algo, porque ahora, ay, madre mía, esto también te van a cortar el podcast con esto. Hay unos estudios, psicología cognitiva, que han estado muy de moda, no recuerdo el autor tampoco, pero lo he estudiado, en el que hablaba de cuáles son las áreas que definen la felicidad. Pues es tener buenos amigos, escuchar música, relaciones sexuales, una mínima cantidad de dinero, tal. Pues esto me parece una chorrada. Porque claro que son cosas que está bien. Yo prefiero tener dinero a no tenerlo, tener relaciones a no tenerlas, amigos a no tenerlos, pero eso no puede ser la felicidad porque eso está hecho estadísticamente. Eso es como a grandes números, pero el ser humano estadístico no existe. Yo soy Rafa Millán, tú eres Jacobo y cada uno somos diferentes. Lo que para Rafa Millán puede dar la felicidad, para Jacobo puede ser un espanto. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que activamente renuncia a tener sexo, por ejemplo, es que no puede ser feliz, o que renuncia a tener amigos porque quiere ser una anacoreta, es que no puede ser feliz. Tal vez sea mucho más feliz, ¿no? que esa mayoría estadística que está recogiendo el estudio. Entonces, si quieres en un titular, la felicidad sería la manera en que yo, como parte, como aspecto parcial, encajo en una totalidad, para que la ola sea el mar o para que mi identidad individual se diluya un poco y pueda conectarse con la totalidad de lo real, algo así. Esto ha estado tradicionalmente presente siempre en la vida de las personas. Todo el mundo ha vivido de tal manera que su vida sea para algo más grande, ¿no? Con un horizonte espiritual, podríamos decir. Y hoy en día esto no lo tenemos, entonces no sabemos lo que queremos y esto es un problema. Nadie sabe muy bien qué quiere exactamente para ser feliz y buscamos la felicidad en cosas normalmente de muy bajo nivel y muy infantiles, como en tener dinero, en tener relaciones, en ser muy guapo, en superficialidad. ¿no? Bueno, tuve una chica en terapia, pobrecita, ¿no? Que estaba totalmente deprimida, que se quería casi quitar de en medio, estaba hecha polvo, porque la curva de su cadera no era exactamente como a ella le gustaba. Pero era una chica que vivía de las redes sociales y de Instagram, o sea, que era bellísima, era tan guapa que era casi incómodo estar con ella, ¿no? Porque era tan bella y sin embargo ella se quería morir porque no tenía la curva de la cadera justo así, sino que la tenía, que para mí era perfecta, ¿no? Pero entonces, pues son fenómenos muy raros, ¿no? Como estamos buscando la felicidad de una manera narcisista en cosas muy superficiales como la curva de la cadera. Cuando digo, entonces, ¿qué pasa? ¿Una chica gorda no puede ser feliz? Pues a lo mejor mucho más. Sí, seguro. A un chico gordo, ¿no? Sí. Es lo mismo. Bueno, me ha recordado, esta era la primera pregunta, ahora te doy la otra, pero me ha recordado un montón. ¿Crees necesario vivir con un propósito, lo de Ikigai? Ay, es que cuando algo se pone tan de moda me cuesta. Digamos, ya, bueno, sí. He dicho Ikigai como la traducción, ¿no? Para que nos enteremos todos. Vale, sí, pero ¿crees que es importante vivir con un propósito? Como de repente lo de personas tóxicas o personas vitaminas, es que cuando algo se pone tan de moda me cuesta un poco, pero digamos que sí. Ahí es que vivimos, como antes decía, somos un ser intermedio y vivimos una vida cuasi absoluta o espiritual, en donde todos somos un aspecto del ser, el mar y la ola, y a la vez vivimos una vida relativa, pues como individuos de un mundo concreto, en una historia concreta, en una cultura concreta. Entonces ahí sí, desde este punto de vista de lo relativo, está bien, ¿no? Hay que tener objetivos y metas concretas y sobre todo valores, que son direcciones a las cuales me dirijo que nunca se pueden conseguir del todo. Los valores son como el horizonte a los que yo me puedo acercar, pero nunca llegar del todo. Entonces, si yo digo, para mí el objetivo en la vida es ganar 5.000 euros al mes, es que si lo consigo me quedo sin objetivos, no tiene sentido, ¿no? Tengo que tener como valores que me marquen una dirección. Pues para mí es importante, yo qué sé, ser buena persona con los demás, o ser auténtico, o aprender más de la vida. Entonces eso nunca se va a agotar, ¿no? Hay que buscar esa forma de valores. Y valores cualitativos, no cuantitativos. Ahora, esto está puesto en duda también por la psicología llamada científica, que parece ser que el dinero da la felicidad y cuanto más dinero, más felicidad. Ahora hay un estudio que se ha puesto de moda que tiene que ver con esto. Pues a mí me parece una chorrada. Yo creo que a través del dinero no se encuentra la felicidad, lo cual no significa que no haya que tener como una cierta cantidad para vivir razonablemente bien, ¿no? Eso sí. Yo escuché en un podcast de Alex Fidalgo, ¿sí?, que entrevistó a un periodista argentino, ahora no recuerdo su nombre, pero que había dedicado gran parte de su vida a estudiar el tema de la felicidad. Lo he recordado por lo que acabas de decir. Y él precisamente decía que lo que hay es que hay estudios que pueden decir el dinero da la felicidad, pero que hasta una determinada suma, la meseta, lo que a partir de ahí ya no porque tengas más dinero vas a tener más felicidad. Serán unos 6.000 euros y eso se llama la meseta dineraria o algo así.
Pero ahora hay un estudio nuevo que lo pone en duda, porque resulta que metodológicamente, claro, como siempre, los estudios estos no estaban bien hechos porque no se había entrevistado a gente que ganara mucho o muchísimo dinero. Cuando se entrevista a esta gente parece que ese dinero... Pero es que, vamos a ver, es que esto... ¿Qué es la felicidad? Es que eso es un constructo en la mente de cada uno y que todos entendemos de manera diferente. ¿Entiende Elon Musk la felicidad igual que tú o igual que un amigo, yo que sé, afgano? ¿Entienden igual la felicidad? No. Entonces, ¿cómo vamos a medir la felicidad? Porque esto se hace con estudios que para que sean operativos tienen que ser cuantificables. Entonces, tenemos que buscar una escala de felicidad donde podamos medir y entonces digamos, Jacobo tiene una felicidad de 7 y si ganara 1.000 euros más tendría una felicidad de 7,5. Luego, hay una correlación entre lo que se gana y la felicidad. Pero es que eso para mí es un absurdo de tal calibre. Para mí los test psicológicos hay que pillarlos con pinzas porque estamos sumando churras con merinas, que eso en ciencia no se puede hacer porque cada uno cuando responde la pregunta de un test interpreta cosas diferentes. Por supuesto en psicometría hay formas de intentar evitar estos sesgos o estos efectos, pero que al final para mí estamos haciendo en el mejor de los casos una sociología que tiene su limitado interés, pero nunca una ciencia de fondo de qué es la felicidad, porque eso es algo cualitativo y no cuantitativo. Hay que hacer una filosofía de la felicidad. No se puede medir cuantitativamente, ¿no? El índice de felicidad me parece un absurdo, como si midiéramos el nivel, yo qué sé, de leucocitos en sangre. Es que no tiene sentido, porque no hay un criterio, o sea, no tiene validez para mí porque no hay un criterio objetivo externo. Yo puedo hacer un test para medir eso, la cantidad de leucocitos en sangre, pero lo puedo comparar con la cantidad real para ver si mi test es adecuado. Pero eso en psicología no se puede hacer. Y hay trucos estadísticos para intentar solventar el problema de la validez de los test, pero para mí no se puede solventar del todo. Bueno, he visto que tú has viajado fuera de Occidente, digamos, y ¿tú crees que fuera de Occidente, en otros países bastante más pobres que donde estamos, la definición de felicidad sería la misma? ¿O tú crees que hay ansiedad ahí? Claro, esto yo lo he dicho de vez en cuando, sí, que cuando he estado en la zona turco-chipriota, que es casi tercer mundo, he estado ahí conviviendo una temporada. El tipo de problemáticas que se veían aquí, que casi todo el mundo tiene de alguna manera, porque en el moderno Occidente, es una forma de hablar Occidente y Oriente, que ya tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, en el moderno Occidente nadie se libra de bajones de ánimo extraños, de momentos de desmotivación, de tendencias adictivas, ¿no? Problemáticas que podríamos decir del ámbito de la salud mental. Sin embargo, allí eso no se veía o casi no se veía. Yo no veía a nadie desmotivado o con falta de sentido, y era gente que vivía con lo justo, que tenían un plato de lentejas al día y además te ofrecían la mitad a ti si vas a verles. Entonces simplemente con reunirse por la tarde y tomar un té entre todos en comunidad eran felices porque tenían unidad, lo que siempre decía antes, estaban en conexión con un sistema de mundo que tenía sentido para ellos. Cada pequeña acción cotidiana que se realizaba estaba cargada de significado, ¿no? Entonces tomaban un desayuno juntos antes de irse a trabajar al campo y hacían una oración y lo dedicaban a Dios, y para ellos eso tenía mucho sentido y se compartía en comunidad y todo el mundo conocía a los demás y sabían cómo era este trabajo. Luego volvían a casa por la tarde y había como una ritualidad que así iba a hacer. No digo que haya que volver a esto, no quiero idealizar esta forma de vida, porque en la modernidad y la posmodernidad también hay ganancia, ¿no? Que hay que integrar, como te decía hace un rato. Pero el tipo de problema, a lo mejor tenían otros problemas más jodidos que los nuestros, pero no había problemas, o muy pocos, de ansiedad o de depresión, al menos no tal cual se manifiestan aquí. Claro, es que, bueno, lo de la importancia al final de los problemas es tan subjetivo, claro, porque es verdad que objetivamente tú dices, oye, una guerra, que la gente se está muriendo, pero a lo mejor puede haber una niña de 7 años que esté dramáticamente preocupada porque tiene el pelo corto o porque... Y para ella tiene la misma o más importancia que para otros, aunque sea banal, de cara a los demás, ¿no? A los que lo ven desde fuera. Ya, Cencillo decía, porque él tenía 14 años cuando empezó la Guerra Civil Española, y él lo recuerda perfectamente, ¿no? Ya había leído todos los clásicos españoles con 14 años, Cencillo, y había leído a los escolásticos en griego y en latín, con 14 años, ¿no? Entonces se dedicaba a esto por placer, ¿no? Y entonces él decía que durante los años de la guerra la gente estaba muy preocupada por cosas muy concretas, como por ejemplo comer, ¿no? Pero nadie estaba tampoco con depresión o ansiedad, que fue cuando acabó la guerra, que era cuando todo el mundo pensaba que al fin vamos a estar felices porque llega el fin de la guerra, cuando todo el mundo empezó a tener problemas psicológicos. También es cierto que cuando una guerra civil acaba, pues pase lo que pase va a ser muy duro, ¿no? Pero en este caso, él decía que pasaba esto, ¿no? Que en la guerra la vida estaba llena de sentido porque solo sobrevivir un día ya daba sentido a tu vida.
¿no? Pero luego ya cuando llegamos a una etapa de normalidad y eso se tranquiliza, ¿no? Como la famosa pirámide de Maslow de necesidades, pues entonces ya es cuando aflora el ámbito de posibilidad donde nos podemos deprimir. Digamos que cuando en época de guerra vives más en el presente, ¿no? Eso es. Que además que cuando estás muy presente y solo cuando estás en el aquí y en el ahora, que está muy de moda en el mundo espiritual, Sí, pero es verdad. Sí. Cuando estás en el aquí y en el ahora, es que como solo importa eso, siempre estás bien. Sí, amén, así es. La siguiente pregunta que suelo hacer es, ¿qué es el éxito para ti? Caray, el éxito. Esto es una cosa tal vez importada, ¿no? Como que de repente hay perdedores y ganadores, ¿no? Esto yo lo he visto sobre todo en el cine americano o en las series americanas, que se empieza a hablar de ser el loser o el winner, ¿no? O algo así, perdedor y ganador. Cuando realmente el éxito en un ámbito puede significar la falta de éxito en otro. Estaba viendo con mi hijo esta mañana una entrevista a MrBeast, ¿no? El mayor youtuber, ¿no? El hombre de éxito que mueve millones de dólares todos los días. Y sin embargo, él vive en una pequeña habitación dentro del set de grabación porque está obsesionado nada más que con hacer vídeos desde la mañana hasta la noche. Y además a él le vale, él es feliz con eso, ¿no? Entonces, pues ¿él ha alcanzado el éxito? Puede que sí, pero no por tener mucha pasta. Ha alcanzado el éxito porque hace lo que quiere. Porque de hecho no se compra grandes coches, ¿no? Él dice, no, él lo reinvierte todo en el canal. En vez de comprarse un coche, una casa y tal, lo reinvierte todo para hacer vídeos mejores. Sí. Y ya está tan... Y dice, yo me veo así hasta que me muera. Dentro de 10 años igual, de 30 años igual, dedica 12 horas al día a eso. ¿No? Entonces ha alcanzado el éxito. ¿Qué sería el éxito? Cumplir nuestra vocación y nuestro destino humano. ¿Y a qué estamos llamados? ¿Qué es la vocación, el llamado que todos tenemos como seres humanos? Pues yo diría, volviendo a lo de antes, integrarme como una parte en la totalidad de lo que soy, servir a los demás. El éxito es el que es capaz, de una manera honesta, auténtica y sincera, como haces tú con este podcast, de servir a los demás. Eso sería, que tengamos esa intención, ese objetivo. Para mí lo podríamos justificar filosóficamente, pero en pocas palabras sería eso. Y el que de una manera narcisista o egoísta de repente triunfa mucho en medios sociales y tiene mucho dinero, pues tal vez sea el peor fracasado. Es una muy buena respuesta y estoy muy de acuerdo con eso. De aquí a 10 años, ¿cómo te ves? Espero verme, porque tengo una salud regular, eso lo primero. Espero verme de aquí a 10 años. Pues a mí lo que me gustaría es ser cada vez más auténtico, más sincero y más de verdad. Ese sería el principal objetivo. Y es muy fácil perderse en los laberintos de la ilusión y del engaño, del narcisismo, hoy en día cada vez más, ¿no? Y de la imagen. Entonces eso es lo que me gustaría. Me gustaría seguir aprendiendo en todos los ámbitos cada vez más, seguir desarrollándome y irme conociendo más y mejor a mí mismo cada vez en un proceso que nunca acaba, ¿no? Como ese horizonte que te decía que nunca se alcanza, pero al que tendemos todo el tiempo. Me gustaría seguir con mi mujer. Lo mejor que he hecho en mi vida es casarme con Martí Herrero. Es lo único de lo que no tengo dudas. Puedo dudar de todo. Puedo dudar de si la Tierra es plana y redonda, si quieres. Puedo dudar de todo, menos de ella. Es la única certeza, la verdad, ¿no? El pilar más importante de mi vida. Así que yo, de hecho, es una de las cosas cuando yo hago así mis duas, ¿no? Peticiones a Dios, siempre pido que morirme yo primero que ella, ¿no? Así que en 10 años espero que estemos los dos vivos y si no, que me muera yo primero, ¿no? Esto es lo primero. Y que mis hijos igual, ¿no? Tengo 5 peques y espero haber podido ser buen padre para ellos y que ellos vayan siendo capaces de vivir una vida autónomamente, que más o menos les llene, que yo esté ahí un poco ya más separado, pero que cuando me necesiten estar ahí para ellos. Esto sería la base y el núcleo para mí. Si eso está bien, todo lo demás va a estar más o menos bien. Y luego también espero que haya un mundo social relativamente en paz, cosa que tengo dudas. Y no sé si en 10 años podremos vivir en un mundo social en que todo siga en el occidente, en Europa o en España, en que estemos en paz, ¿no? Puede prenderse la mecha por muchos sitios y que haya disturbios sociales. No creo que sea una guerra civil de la manera clásica, creo que eso no será así, puede ser de otra manera, pero ojalá me equivoque y podemos estar en paz. Eso es lo que me gustaría. Mira, me ha gustado mucho eso que has dicho de seguir estando con tus hijos en la distancia. Claro, tengo amigos que tienen niños y siempre hemos hablado del tema del apego, ¿no? Porque el niño se apega a los padres, que es algo normal, porque depende de ellos para todo, pero también los padres os apegáis a los hijos. Claro. Y lo que hay que trabajar es ese desapego. Claro. Pero ¿cómo se trabaja un desapego siendo padre? Pues no es nada fácil, porque es un trabajo doble. Tener un hijo es primero el máximo apego que hay, porque depende de ti para todo y además
suele, si va bien la cosa, es como una joya preciosa de la que te enamoras, ¿no? El brillo de tu hijo, cuando le ves sonreír cuando es un bebé, es que ¡guau! Es una cosa flipante, ¿no? Es como que ahí sí que ocurre como en las películas de amor, ¿no? Que de repente el enamorado ve a la enamorada y suenan violines y si saltan así fuegos artificiales, pues cuando ves la sonrisa de tu hijo pasa igual, es un amor que para el que no lo ha tenido es totalmente desbordante y desconocido, más allá del amor de pareja, o sea, es una cosa flipante. Y entonces es muy, si todo va bien, también es difícil. Ahí hay a quien no le ocurre esto y se siente culpable. Ojo, no quiero generalizar. En mi caso fue más o menos así. Entonces primero hay que apegarse totalmente al hijo, que es muy difícil porque tienes que ponerte tú a ti mismo a un lado. Tener un hijo es desplazar el centro de tu mundo en donde ya no vas a estar solo tú, sino que vas a poner a tu hijo casi por delante de ti mismo o incluso por delante de ti mismo. Hay algo más grande que yo por lo que merece la pena. Por eso la vida tiene sentido con un hijo. Porque el hijo es algo por lo que tú darías tu vida. Entonces tu vida ya está al servicio de algo más grande, ¿no? Y esto debe durar unos años, claro, por supuesto, porque luego viene la segunda parte, a partir de que viene la adolescencia, que es aún más difícil, que es aquello que me ha pegado al máximo, que es como mi corazón y mi tesoro y lo más central para mí, soltarlo al mundo. Nunca fue mío, fue una ilusión y hay que devolverlo al mundo, el trabajo de máximo desapego. Y entonces se puede fallar en el proceso, en cualquier parte, o que el apego vaya mal o que el desapego vaya mal. Entonces, para esto lo más importante, yo siempre les recomiendo a los padres que trabajen sobre sí mismos, porque lo que van a traspasar a los hijos son las sombras no trabajadas, los aspectos de sí mismos a los que no se ven y no se llegan, y que luego tienen que ser generosos con el hijo, ¿no? Y darle al hijo su propia vida, quitándose ellos mismos de en medio, pero a la vez estando siempre presentes, ¿no? Eso es ser padre, estar ahí y seguir ahí. Un profe mío decía, ser padre es, el padre es ese idiota que sigue ahí, ¿no? Ojalá seamos eso, ese idiota que sigue ahí, pero sin estar demasiado, ¿no? Sí. Oye, una señora anciana ya, de más de 90 años, una vez en redes, que lo que más le costó fue darse cuenta de que su hijo no era su hijo. Era una persona que nació a través de ella, pero que no era suyo. Eso no es y que tuyo. es lo que más le costó. Al principio, de alguna manera, está como te lo tienes como en préstamo, en fideicomiso, es como un préstamo que te hacen, porque si tú ahí no le cuidas, muere. De alguna manera depende de ti totalmente, pero luego es para darlo al mundo. Nunca fue tuya del todo, eso fue una ilusión. A la vez nunca estuvo del todo separado de ti tampoco. Yo creo que, excepto en casos muy radicales, que los hay, de padres que hagan mucho daño a los niños o abusadores, tampoco se puede uno separar por completo de los padres. Siempre va a quedar un tipo de vínculo que hay que aceptar e integrar y hasta perdonar, porque los padres no son perfectos tampoco. Si tuvieras el DeLorean, ¿no? Sí. Con el condensador de flujo. Sí, con el condensador de flujo. Y viajaras y te encontraras al Rafa de 20 años, ¿qué le dirías? Hostias, le daría una paliza. El Rafa de 20 años era un gilipollas. Probablemente el Rafa de 60, si viniera a ver al de 40, le diría lo mismo. ¿Qué le diría? Que no perdiera el tiempo, pero claro, es que no le haría caso. El Rafa de 20 no haría caso al Rafa de 47, ¿no? Pero le diría que no perdiera el tiempo en gilipolleces, como en salir en garitos o en alcohol, en las cosas que hemos perdido años y hasta décadas en ocasiones, y que se centrara en lo único que de verdad le va a llenar la vida, que es el estudio, la autenticidad, la sinceridad y la espiritualidad. Que estudiara y meditara. Idiota, esto es lo que le diría. Pero no me iba a hacer caso. Te conoces bien, ¿no? Pues ya has estado allí. Yo era muy malo, voy a confesarte algo que no he dicho nunca, yo creo. Yo era muy malo ligando, ¿no? Porque yo creo que es evidente los motivos, ¿no? Pero y eso que estaba delgado, era delgadito, hasta guapete en mi época, y era simpático, era mago, entonces tenía mucho acceso a estar con gente. ¿Ya ves? Me dediqué unos años profesionalmente al ilusionismo y al humor. Bueno, pues, esto es como otra vida. Esto es otra para vida. ligar, no se te puede dar mal siendo se hace mago. para ligar, pero luego los magos no ligan, porque tú estás ahí una chica, mira, elige una carta, el 3 de copas, tal, entonces te crees que eres la lechica y llega otro que de verdad sabe ligar y se la lleva, ¿no? Esto era el pan nuestro de cada día de casi todos los magos, ¿no? Porque los magos suelen ser chicos un poco frikis, a veces, o en mi época, esto está cambiando, con problemas para relacionarse con los demás, que a través de la magia encuentras una herramienta que más o menos te vale, ¿no? Pero entonces, a veces he fantaseado con esa idea del DeLorean, ¿no? Como cuando ocurre en Regreso al Futuro 2, ¿no? En el que el protagonista Marty McFly, ¿no? Sí. Le lleva el almanaque de resultados deportivos a sí mismo en el pasado y se los lleva a Biff, ¿no? Que sí, cuando el malo. Sí. Entonces yo a veces he pensado, si me pudiera dar un solo libro, ¿no? Esto es más interesante, ¿no? Si yo pudiera viajar al pasado y hacer como eso, darme como el resultado del almanaque, en el almanaque de resultados deportivos, ¿qué libro me daría a mí mismo, ¿no? Entonces antes yo decía, bueno, me daría un libro que me enseñara a ligar, ¿no? Porque luego, que esto en mi época no existía, pero luego se ha estudiado, ¿no? Que está muy de moda y que son terribles, ¿eh? Del Sex Code, el Sex Crack, el Mario Luna, no sé qué libros que te enseñan a ligar, y a lo mejor me
me llevaría uno de estos para no perder tanto tiempo y ir a tiro hecho, ¿no? Pero entonces a lo mejor nunca hubiera conocido a mi mujer, claro, entonces tampoco, ¿no? El efecto mariposa, no toques mucho porque si no... ¿Qué libro te llevarías tú a ti mismo al pasado, Jacobo? Es una buena pregunta. Es una de las mejores preguntas que a partir de ahora la incluiré en el podcast. Sí. O sea, fíjate si es buena la pregunta. Pues fíjate que igual me llevaría el de Encantado de conocerme de Borja Vilaseca porque me llevó... Sí, parece, o sea, y sí, podría ser algo más profundo, pero no, para mí, está bien. En el momento que lo leí, me ayudó mucho. O si no, uno de budismo de Osho, que también me ayudó mucho. Muy bien. Uno de esos Buenas dos. Respuestas. Uno de esos dos. Muy bien. Son populares, pero son los que son. Muy bien. Yo, por ejemplo, yo que sé, El poder de la hora, un libro más popular imposible y es un librazo, ¿no? Sería uno que yo a lo mejor me llevaría para mí yo de 20 años, ¿no? Sí. Ya, es que El poder de la hora yo no me lo leí. Por el título, es que el título te tira de espaldas. Porque ya me pusieron la conferencia de Cartol y me atrapó tanto que dije, no quiero ahora leérmelo y que sea otra cosa. O sea, como que ya no quiero desvirtuar. Ya está, me ha llegado un vídeo, me podía haber llegado como pasa al revés. Y dije, ahí se queda. O sea, ya me lo llegué. Además me llegó en un retiro de Reiki. Wow. O sea, que me ayudó muchísimo, claro. Eso fue lo que... A partir de ahí fue mi salto un poco a un ser no inconsciente, ¿no? O sea, que... Sí. Bueno, me pongo a pensar y dices, hostia, pues mira, aquí estoy, ¿no? Pero... Ay, en fin. Antes de acabar, me gustaría... Sí, antes de acabar se me ha quedado antes una pregunta, es un poco off topic, pero es de los sueños. Venga. En realidad, ¿cómo se puede decir? El folclore que lleva lo del atrapasueños, ¿realmente tú has estudiado algo de eso? No, yo tengo uno en casa, pero yo creo que eso debe de tener contexto en su marco antropológico. Entonces, probablemente las culturas en que esto se utiliza, yo qué sé, los Lakota o no sé quién será exactamente, puede que eso tenga un sentido. De alguna manera sí que representa como un mandala, ¿no? Es como una figura que recuerda a una tela de araña, y la tela de araña y el símbolo de la araña es uno de los símbolos privilegiados de la divinidad en algunas culturas, porque la araña primero construye la tela, es como que saca de sí misma el material, ¿no? Donde hacer la tela, como la divinidad saca de sí mismo, ¿no? Toda la realidad manifestada, fenoménica y creada, y luego se pone en el centro con una pata en cada uno de los hilos principales de la red y es capaz de saber exactamente qué está pasando en la red, tiene como omnisciencia, ¿no? Dentro de su creación. Sí. Entonces es un símbolo, es estar en el centro, en la telaraña como un mandala, entonces yo creo que debe de ir por ahí seguramente el atrapasueños. Debe ser un símbolo mandálico que tenga cierto significado y que luego ha pasado un poco folclóricamente a nosotros como, el atrapasueños de los indios. Entonces que te lo pones y te quita las pesadillas. Bueno, eso a lo mejor hay algo de folclore ahí, pero no lo sé, estoy hablando por hablar. No, pero ha sido muy buena respuesta porque y ni siquiera había pensado en el tema de la araña, del significado. Bueno, por mí ya hemos terminado, pero ¿te queda algo por decir? ¿Te gustaría compartir algo? Pues te diré lo que te dicen todos. Gracias, tío. Ha estado muy bien. Gracias. Me he encontrado como en casa. Sí, para mí ha sido un privilegio tener esta charla contigo. Yo te seguía por YouTube y me ha encantado y me encanta que estés aquí. Puedo decirte algo promocional, ¿no? Promocionar a Mardía Herrero y a mi mujer, claro, que es la verdadera estrella, ¿no? Que me traes a mí, pero la superstar es ella. Entonces en el canal Psicología y Espiritualidad la pueden encontrar o leer alguno de sus libros. Claro, por supuesto. Dejaré segura, de todas maneras, en la descripción dejaré los enlaces que tú me digas. El de YouTube lo voy a poner seguro y luego ya el resto lo que tú quieras. Muy bien. Y pues nada. Rafa Millán, muchas gracias por haber estado en Risas y Chocolate. Gracias a ti y a todos los que nos veis. Gracias.